Hola, ¿qué tal amigos de Tras la Armadura Project? Estamos aquí en un nuevo episodio de la sexta temporada. Felices como siempre, convencidos de lo que estamos haciendo, convencidos de que en el libro de la vida de cada soldado policía, la milicia es tan solo un capítulo, no todo el libro, no toda la historia. Gracias a la comunidad, gracias a las personas que nos siguen, que le dan like, que hacen los comentarios. Eso al final ayuda es a que el algoritmo reproduzca un poco más o le presente más este contenido. Feliz de estar acá con mi gran amigo Samael y con un nuevo invitado que me encanta mucho de poder tenerlo acá porque siento que avanzamos en mostrar que entre la armadura todas las historias merecen ser contadas. Sama, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Todo bien, John, un gran abrazo. Saludo especial para ti, saludo especial para toda la comunidad de la Armadura. Como tú le dices, continuamos en esta sexta temporada, muy bonita temporada, llena de rostros, con unas grandes historias que contar, con muchas luces para ir adornando el camino de los nuevos veteranos, de los veteranos que ya llevan tiempo. Seguramente todas las historias que hemos venido contando, John, como te lo he dicho y como lo hemos hablado con muchos veteranos que no han salido en cámara, pero que se han comunicado con nosotros, nos han dicho, tal historia me sirvió, me identifico con la historia de tal persona, me gustó mucho la historia de tal otro veterano. Obviamente nos han enviado mensajes de ánimo y de continuar con el proyecto. Para ellos un saludo muy especial. John, traemos un nuevo invitado, una cara muy cercana, una persona que sirvió al lado mío en el ejército de Colombia y a quien he admirado en ese proceso de transición. Me dejó impresionado. Yo nunca había ido a una maratón, no, yo había estado simplemente por ahí cuando corrían los 5K y esas carreras que son un poco de corto kilometraje. Pero cuando yo acompaño al invitado que nos acompaña el día de hoy, cuando lo acompaño no a correr, no, todavía, todavía no tengo la capacidad de eso. Cuando lo acompaño a ir él a correr su maratón en Chicago, me doy cuenta del esfuerzo descomunal que debe hacer una persona para lograr cumplir con esos 40 y pico de kilómetros. Y creo que en la medida en que ha logrado todos esos hitos en su gusto por correr y eso, ha inspirado a otros. Me incluyo dentro de esas personas a las que ha impactado y que hemos iniciado pues como a buscar mejorar nuestra condición física, nuevamente retomar con el trote y todo el asunto. Y bueno, sin más historia, le doy una muy cálida bienvenida a Luis Pinzón, un compañero de armas y de curso. Bienvenido, Luis. Buenas noches, buenas tardes o buenos días donde nos estén viendo. ¿Cómo anda, Luis? Bienvenido. Gracias, Samuel, y gracias, John, por la invitación. No, para mí es un placer y pienso que desde el primer día tras la armadura, pues estoy muy pendiente y he estado pendiente pues de las historias y del proyecto en sí porque trata de recapitular un poco más lo que nos deja cada veterano y cada historia detrás de, pues, de todos los acontecimientos de cada quien, ¿no? Pienso que cada uno vivimos una historia diferente o lo tenemos desde un ángulo diferente, puede ser la misma historia desde diferentes ángulos, ¿no? Y para mí un placer, pues, como le digas a Samael, para mí siempre será un placer y pienso que ya era el momento de venir a hablar un rato aquí de lo mucho, de lo poco que se pudo alcanzar a hacer en el servicio. Oh, Luis, Y no. ahora, Exacto. Pero mira que la gratitud es para nosotros por creer en el proyecto, por creer en que este es una manera asertiva de mostrar una gran historia. Porque yo he insistido, insisto conmigo, es mi lucha personal también, Luis. Creer uno que uno hizo poco es minimizar uno su propia historia. Pero cuando uno se da cuenta, tu historia, la de Sama y la de 65, 70 invitados que han pasado por Traslamadora, lo único que te das cuenta es que todas son grandes historias. Todas son historias de nivel de Hollywood. Porque nosotros algún día
tomamos una de las decisiones más difíciles de un ser humano y es entregar nuestra vida por un sueño. Y Diana Uribe, que es una persona que admiro un montón en un par de audios. No voy a decir de libros porque eso sonaría como si yo fuera así como intelectual. No, no, no. En TikTok. Voy a decir que eso lo vi en TikTok. ¿Ok? En TikTok ella insiste que uno de los grandes problemas de la guerra es, y yo se lo reflexioné y lo entendí. Ella dice, uno de los grandes problemas de la guerra es que las sociedades escogen lo mejor de la sociedad para mandarlos a morir, dice ella. Ese es uno de los problemas mm, que ella no entiende desde su óptica y yo después lo entendí, porque resulta que tú tienes que estar más que sano para entrar al ejército, más que sano. O sea, tienes que, mejor dicho, casi que ser perfecto físicamente. Y una de las paradojas de la vida es tienes que estar tan sano para que te maten de primeras. O sea, después del tiempo uno puede entender. Entonces hoy yo lucho conmigo, tengo la oportunidad de usar este canal para hablarlo con todos los veteranos y decir, todas son grandes historias, todas, todas. Todas tienen un nivel de logro increíble. Y como todas las historias tienen que empezar por una génesis, vamos a la génesis de la gran historia de Luis. ¿Dónde nace Luis? ¿Cómo recuerda su infancia? ¿Y quién o qué lo inspiró por primera vez a servir al país? Bueno, pues como el cuento, yo nazco pues nací en Bogotá, es que nazco, nací en Bogotá y ya por ahí en el año del 81, pienso que para esa época el país ya estaba un poco convulsionado en temas de violencia, pues los que recuerdan ya había narcotráfico, ya había carrobombas, ya había un sinfín de cosas. De pronto por estar en la capital lo sentía uno lejano porque veía uno en las noticias y era más Medellín, tema ahí, pero con el tiempo traslada ese terrorismo a la capital. Se dan cuenta el atentado en el DAS, varias bombas que hubo en varios sectores. Teníamos que comenzar esa violencia a sentirse más cercana sin decir que siempre ha habido muchos factores de violencia en mucha parte de la historia, ¿no? Pero pienso que en el tema de la niña es muy normal, muy el colegio, muy la casa, muy los hermanos, muy el tema del estudio, algo de deporte. Digamos que sí pienso que el tema del hogar es la base fundamental para lo que viene más a futuro. El tema de la disciplina, el tema de la organización, el tema del respeto, los valores. Eso hace que uno como que lo induzcan a tomar ciertas decisiones de vida. Y eso que lo van preparando para eso, ¿no? Ya como ingreso, pues yo podría disimuladamente echarle la culpa a un programa que había en los 90, pero eso que yo Muchos lo han echado. tenía el comparativo, en mi casa pues se veía la televisión familiar, entonces se llama el comparativo de una emisión del deber que era la versión gringa de Lo Bonito de Vietnam y pues nosotros teníamos nuestra versión criolla de los hombres de acero, ¿no? Pero pues digamos que eso era paisaje, la verdad no era que me matara mucho el tema de la guerra y muchas cosas que veía uno ahí. Pienso que era más un tema genético, hablando desde la casa, mi papá pues siempre contaba sus historias de cuando prestó servicio. Obviamente el tema del servicio militar antes que sí era muy obligatorio, en los años 80 era año y medio, era entregar el hogar, irse muy lejos porque los trasladaban a un sitios muy lejanos, pero a mí me parecía muy curioso porque tenía muchos recuerdos, tenía sus fotos, su tema, y más que eso me parecía curioso era que él contaba que, pues, obviamente le habían dado a Juan P. Solarte, que es la medalla del mejor soldado del contingente. Pero pues yo no me ponía mucho cuidado porque no entendía qué era eso. Realmente siempre escuché la historia y cuando llegó a ese punto del servicio militar obligatorio, pues lo que pasaba antes, el sorteo, todo el rollo, el país está más convulsionado aún, estamos hablando de los años 1996, 97, 98. Pienso que se acuerdan que hubo tomas guerrilleras, secuestros masivos, Me Too, cosas ahí que pasaron. Entonces, pues, una mamá no quiere que su hijo vaya a esa guerra porque, pues, el tema está muy complicado. Yo era menor de edad, yo tenía 17 años y voluntariamente me regalo, por así decirlo, al ejército porque yo no tenía necesidad de prestar servicio.
Incluso pienso que fue un acto más de rebeldía inicialmente porque yo perfectamente pude haber prestado servicio en la policía como auxiliar, ya había la posibilidad. Pero así todo me voy al ejército, mi mamá no me quiere firmar el permiso porque había que firmar como una autorización y la convenzo para el efecto y me voy a prestar servicio. Obviamente pues yo era bachiller, entonces me tocó en Bogotá, bueno, el tema ahí inició en San Cristóbal Sur, donde queda la escuela logística, la nevera que le llamaban allá. Y pues ahí arranca toda esta historia. Mira que la casualidad de cómo llego yo a la escuela militar es una historia de las casualidades que yo pienso que todo conduce a un algo y uno a veces ni siquiera entiende por qué. Después de pasar la primera fase, entrenamiento y bueno, todo el rollo, curar bandera, inicialmente trabajo en el rancho de tropa. Y es una cosa muy curiosa porque yo en la casa nunca había cocinado. Sí, lo ayudaba con los quehaceres de la cocina, pero muy básico, no sé, a lavar la loza, un tema ahí. Y pues ya me enfrento a ayudarle a los compañeros a cocinar para más de 600, 800, 1000. Es un tema industrial, una cosa ahí bien compleja. Pero digamos que también comienzo a entender cómo funciona el ejército desde otras caras que uno a veces ni siquiera llega a entender. Después, estando ahí, ahí viene la historia, el sargento que era pues como el encargado, el ecónomo, me manda a buscar una factura en su escritorio y yo pues saco todos los papeles que encontré y ahí había un folleto de la escuela militar. Pero cuando te digo el folleto, ese era un folleto todo perfecto, mejor dicho, yo pienso que le tomaron fotos a West Point y lo pegaron ahí y me dio la curiosidad. Esa curiosidad, pues obviamente llamo a mi mamá por un teléfono gratuito que hay en el batallón, le comento, mi mamá hace toda la gestión, va y compra el cupo. Me acuerdo mucho que valía 50.000 pesos para el 2000, 1999, no hemos cambiado de siglo, y ahí arranca toda esta historia. Eh, no, normal, fui frente a los exámenes, fui, hice la provística, hice todo el tema, y sin más palanca o más cuestiones, pues paso. Obviamente el tema en Bogotá era un poco más complejo, pienso que en otras ciudades, sin saber bien cómo era, porque cuando yo voy a la escuela militar a presentar mis pruebas físicas y demás, eso era cualquier cantidad de gente, o sea, eran demasiados. Podría decir que más de miles, o sea, era cualquier cantidad de gente para escogerlos de Bogotá, que en última no eran muchos, eran por ahí 100. Ya cuando hago esa transición de prestar servicio, porque yo paso fila a fila, digamos que todo estoy prestando servicio porque yo era quinto contingente del 98, arranco el 9 de julio del 99 en la escuela militar, fecha que es bien casual porque ese día cumpleaños mi hermano, digamos que la tengo ahí muy presente, y pues arranca toda esa historia, ¿no? Obviamente pues con Samael y con todos los que nos encontramos, todos éramos más o menos parecidos en ese sentido porque éramos de julio, o éramos que habíamos prestado servicio, o éramos que estamos prestando todo servicio, o bueno, o algunos reservistas que ya han prestado servicio hace mucho tiempo. Entonces éramos como de la misma categoría y era más fácil todo porque el tema de la diana, el tema de la SEBA, el tema de la organización era mucho más sencillo. En eso nos entendíamos muy bien y la particularidad de nuestro curso era eso. Hablando de hacer ejercicio, por no decir voltear, no nos daba miedo una de esas vainas. O sea, realmente éramos muy disciplinados, muy organizados, adelantados con el tema de los himnos, de la marcha. Digamos que todas esas características sí sirvieron mucho porque pues nosotros, a comparar de pronto el resto de cursos de la escuela, no nos pasaban tantas embarradas, hablando de situaciones particulares. Los que nos llevan 6 meses les pasaba de todo, eso era de todo. Los que eran mucho más antiguos, unos alférez, también les pasaba de todo, pero ya de para abajo era diferente, o sea, eran diferentes ciclos de las historias. También, por lo menos en temas deportivos nos iba bien, en temas académicos nos iba muy bien, en los concursos de orden cerrado siempre nos fue bien desde cadetes, y por eso siempre íbamos a los desfiles del 20 de julio, los que pertenecían a la banda de guerra, todos tenían ya como unos conocimientos más que básicos, como avanzados, entonces, digamos que cada uno trataba de desempeñarse en sus campos, y pienso que en general, pues nosotros que fuimos, no sé, de Ricaurte, Girardot y después la Bolívar, pues particularmente siempre nos iba bien, sin decir que el resto de cursos que estaban en la otra compañía les fuera mal, porque éramos más bien como muy parecidos en muchos temas, más que todo en campaña, en ejercicios prácticos y los militares siempre nos fue como muy bien. Pienso que en los cursos de combate todo fue como muy entre lo normal, nunca nos pasaron accidentes graves, nunca pasó nada que sí veía uno que en la escuela militar a ciertas compañías sí les pasaba de todo eso, pero pienso que era esa inexperiencia que había, de pronto
no unos mandos correctos, siempre tuvimos alférez muy exigentes, pienso yo. También unos oficiales pasados de accidentes de por sí que pienso que por eso varios llegaron a coroneles, a generales, ahorita tenemos varios que son generales. Y eso que fue como eso, siempre había como una buena selección de personal y siempre nos fue bien como en esos aspectos, ¿no? Ahí llega la historia al tema de la escuela. Hay una historia particular ahí y la escogencia de la especialidad, ¿no? Eh, Yo literal no sabía nada del ejército, o sea, si me pongo a reflexionar, yo entro a la escuela militar porque yo estaba en la escuela logística, entonces para mí era logística, o sea, yo conocía oficiales de logística y eso era mi mundo. Cuando llego allá y comienzo a indagar un poco más, me dicen, no, es que acá ninguno sale logístico. Y yo, pucha, entonces yo a qué vine por acá, o sea, quedé un poco perdido en ese ambiente. De por sí, por eso yo creo que por eso escogí administración de empresas, por eso como todo el tema, ¿no? Al no haber opción, pues yo comienzo a analizar qué hago y pues bueno, digamos que estigmas innecesarios, pues, entonces no infantería porque como que muy raso, por así decirlo. Entonces, como que medio tenía conocimiento de caballería y como cositas, ya, bueno, entonces me voy de caballería a ver cómo me da ahí, pero ahí pasa cosas curiosas. De caballería yo no sabía nada, literal, es la hora que usted me lo pregunta, yo sé montar a caballo, pero no porque me enseñaron en la caballería. Y peor aún, y eso es otra historia, y es de la vida real, y ojalá esté algún día el pastuso que me engañó. Esa historia es más curiosa. Obviamente en la fase ya alférez, pues nos cuadran por escuadras, por secciones de armas. Y en esa sección mi lanza era Quirós Benavides Francini. Francini, Francini. Y pues yo ni siquiera sabía para qué unidad escoger, pero pues digamos que por temas de estudio, a mí pues pienso que me fue muy bien. Yo al comienzo pues sí cogí el estudio muy suave porque pensaba, pues, no sé, pensaba que estaba en la universidad y no había necesidad de eso. Cierto momento sí como que me pongo cuidado que esto era por puntaje, por temas, y le meto el turbo como en los últimos 3 semestres y escalono hasta lo que más pude. Yo creo que quedé como de puesto 23, 24, un tema ahí. Pero Francini que estudia ingeniería con Samael, por temas de promedios y cosas que se manejan en la escuela, no alcanza a quedar antes que yo, sino queda en el siguiente puesto. Y ambos de caballería, ¿no? Encima estaba, más adelante estaba Rada, como 2 puestos arriba. Yo seguía y sería Francini. Entonces me dice este Pastuso el día antes de ir a escoger la unidad, porque pues teníamos todavía opción de escoger unidad. Que yo para dónde iba a coger y yo le digo, pues la verdad no sé, porque yo de caballería no sé ni cuáles unidades hay, o sea, yo ni siquiera las conocía. Entonces él me sugiere, no, vámonos para el Guías del Casanare, que allá está mi brigadier mayor Cartagena, que era deportista y demás, y me llamó y me dijo que no, que es súper bien, que nos va a ir bien. Yo le digo, bueno, vámonos para allá, pero pues la verdad, así como el cuento, así como hubiera sido para allá, hubiera sido para Saravena, hubiera sido para el Cabal, no sé, hubiera sido para cualquier lado. Yo me paro, me acuerdo muy bien allá en el teatro de la escuela, y entonces lo miro al pastor y le digo, listo, para el guía, ¿sí? ¿Seguro? Sí, sí. Y me paro yo. Y, ¿para dónde quiere? Para el guías. Y estaban casi todos los cupos, porque por si yo fui el primero que escogió para el guías. Y, y me siento al otro lado cuando para el pastuso y vaya, y dice, para el cabal. Y yo me quedo mirándole y yo, este muchacho. Lo dejó tirado. No, entonces él me explica, me dice, hermano, es que solo habían 2 cupos para el cabal y pues es la tierrita. Yo no iba a dejar que usted me lo quitara. Y yo le digo, pues que yo tampoco estaba interesado en irme por allá. Y por eso resulta Rosero y Quiroz Francine yéndose para allá. O sea, pero pues la verdad, a mí me hubiera igual irme, no sé, al Rincón Quiñones, a cualquiera. No tenía la menor idea ni qué iba a hacer por allá. Aparte que el caso de nosotros no nos mandan a hacer especialización del arma. O sea, realmente nosotros no salimos con la especialización del arma, entonces pues éramos unos soldados de infantería con distintos distintivos, porque en últimas tenemos el curso de combate encima y ya, no sabemos mayor cosa, ¿no? Y ahí arranca toda esa historia. Digamos que en resumidas cuentas ya el resto de los 20 años pasan muchas cosas, pero para no adelantarnos mucho, pues que sigan llevando el conducto de las preguntas para no saltarme, porque no sé, Dale. se me va muy largo la verdad. Oh, cuando Luis está contando todas estas historias de la escuela, a mí hay una obra de Vargas Llosa que me dejó así como conectado de principio a fin, La ciudad y los perros, que es esas historias que pasan allá en la Academia Militar No de, hablamos de Perú. de Chorrillos, creo que se llama. De todo pasa en la escuela militar.
Y las historias que nos cuenta Luis, pues obviamente son parte de esas historias propias que todos los que servimos, ya sea como oficiales, suboficiales o soldados, tuvimos que vivir, porque pues todos tuvimos que pasar por esas escuelas de formación. De pronto la vieja guardia, cuando los soldados no tenían que ir a la escuela, pues no, de pronto no habrían conocido lo que hoy día sí viven los soldados, por ejemplo, de la escuela de la ESPRO, o nuestros suboficiales de la Chinca, o los oficiales de la escuela militar, que son pilatunas, son historias que son muy buenas, y las que cuentas tú me hacen recordar buenos momentos. Continuando con todo el relato tuyo, Luis, después de la escuela viene la selección del batallón y todo eso, lo que ya nos contaste. ¿Cómo fue llegar de una escuela perfecta en la que uno tiene que estar muy bien organizado y tal, y pascual, estar estudiando con un régimen estricto de actividades de escuela, y llegar a la Colombia de inicios del 2000, cargada de grupos armados? La memoria histórica habla de más de 25.000 hombres en armas tenían las FARC en aquel momento, sin contar el ELN, sin contar las organizaciones de autodefensas ilegales. Y creo yo que salir a ese escenario, para nosotros que íbamos de nuestras casas, bien lo dijo John hace un momento, de un hogar cálido donde teníamos a nuestras mamás que nos acompañaban, a nuestros papás que hacían todo su mejor esfuerzo por entregarle un buen muchacho a la sociedad, y encontrarse en las zonas de orden público del país con el conflicto que tiene raíces mucho más profundas que cualquier historia que nos contaran en nuestras casas. Cuéntanos cómo fue llegar a esas unidades, y cómo se avanza en esa carrera, cómo vas avanzando en esa carrera, Luis. Eso tiene varias historias y entre ellas, lo que te decía, ¿por qué enlazaba con el tema de las convenciones de la unidad? Porque ahí arranca todo, ¿no? Y arranca todo porque literal, pues yo mismo escogí mi unidad, el Guías del Casanare, pero yo ni siquiera sabía dónde quedaba el Casanare. O sea, en medio de tanta geografía que nos daban en la escuela militar ese día, yo ya en el alojamiento que después de yo venga, todo esto es para dónde es que voy. O sea, no sé. O sea, ¿cómo llega uno al Casanares de Bogotá? Yo no entendía eso dónde quedaba. Entonces, claro, cuando llamo a la casa y les comento, no, es que voy para el Casanare, ¿y eso dónde queda? O sea, queda para Villavicencio, bueno, un rollo ahí. Entonces, todo ese tema de la logística y no saber para dónde va uno es bien complicado porque el tema cultural, hablando del llano adentro, ¿cierto? No Villavicencio, porque pues digamos que es la puerta al llano, ya el llano adentro, Casanare, la frontera con Arauca, Bichada, Boyacá hacia el norte, pues hace que se encuentre uno con una cultura totalmente diferente, una cultura para uno muy extraña, y más el Yopal del año 2003, que es cuando llegamos allá, que pues es una ciudad pequeña con la bonanza petrolera del momento, pero que realmente tenía mucho atraso, apenas pues tenía una carretera para llegar y el aeropuerto muy básico. Eso uno, dos, pues no, lo que tú decías es verdad, uno cree en la escuela militar que todo es perfecto hasta que pisa el batallón. Y piso pues mi escuadrón de caballería, y siendo que las instalaciones relativamente eran nuevas porque pues todo lo construyen a través de los convenios con las petroleras y demás, pues comienzan a ver todas las falencias a veces y por haber, y más que eso pues ya ingresar como a la compañía de instrucción, ¿cierto? Donde pues están los soldados nuevos, los soldados que van a comenzar a prestar su servicio, y entrar como en todo ese ciclo de capacitarlos, de formarlos, y que al último del ejército digan, bueno, ese es su pelotón y con ese es que usted va a salir a realizar las operaciones, ¿no? Claro, pues entender, parecería que no hablan español, realmente los vocablos en el llano son muy diferentes, pues tema regional de Colombia, ¿no? Entonces tratar de traducir y comenzar a entender la cultura, el tema de la música, el tema de la comida, el tema de hasta, no hablemos de un tema religioso, más un tema como de creencias, ¿no? Ellos tienen como muchos temas de misticismo, todos están como en ese punto cultural. Y no, pues el día que te dicen listo, dice que sale usted, carajo, usted no sabe si sí, si no, los cuadros, los mandos con que usted va están en la misma porque eran cabos terceros también recién salidos de las escuelas suboficiales, y salir a enfrentar ese mundo a esta la operación, y
y hágale, mira a ver cómo hace. Mira, a ver qué El hace. problema del llano, pues para los que saben de comunicaciones, es que entre más plano, pues menos comunicación. Me parecería algo extraño, pues realmente ya no adentro, ya el radio ni siquiera coge. Y un sinfín de cosas. Pues lo que te digo, enfrentarse a esa situación a que usted le enseñaron que los soldados son perfectos y saben lo que tienen que hacer, a darse cuenta que usted es el que tiene que decir qué hacer y controlar todo, porque realmente todos estamos igual de nuevos y peor. Con la diferencia que el suboficial sí fue a su escuela y se formó, pero por año y medio, pero nosotros nos formaban por 3 años y medio y se supone que usted es el que sabe. Entonces todos te van a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde cogemos? Y uno, espere y lo analizo porque ni siquiera yo sé por dónde voy. Ya hablando de Casanare, pues digamos que el conflicto por esas épocas allá era un poco complejo en el sentido que lo que eran mal llamados grupos paramilitares o de autodefensas, pues Casanare la gran mayoría habían grupos de estos. Em, el tema ya de grupos guerrilleros o de este tipo ya era más hacia la cordillera, más lo que colindaba hacia Boyacá y pues algo hacia Arauca. Pero el sector que me tocaba a mí era muy central, entonces como que no se sentía la presencia, sí se sentía, era en la población mucho afecto y más que afecto como organización social muy radicalizada al apoyo a grupos paramilitares. O bueno, en medio de sus estructuras de apoyo, llamémoslo así, porque pues tampoco era muy voluntario el tema, o era por pago, que tenían gente ahí. Entonces, digamos que sí comencé a uno a sentir la presión de que los comandantes le piden a unos resultados y uno pasa por sin fines de sabanas donde usted no encuentra ni un venado, o sea, no hay nadie por ahí y usted le pregunta a alguien y dice, no, pero por acá hace tiempo no vemos a nadie. Entonces, es un reto bien complejo porque pues a usted lo forman de oficial, pues se supone que da resultados, el combate, la guerra, y encuentra un panorama donde la guerra no está por ningún lado, o sea, pero ¿cuál es la guerra que me prometieron que aquí no hay nadie? Sin llegar a decir que hay cosas que usted sí siente que son un poco extrañas, y cuando me cambian el punto del llano profundo, hablando de Pore, San Luis, Trinidad, bueno, el tema por allá, me pasan ya hacia la cordillera y ya pues el tema cambia totalmente, ya uno como que no los ve, pero sí lo siente que está en la tora como vigilándote, como mirando usted qué está haciendo. Hay algo curioso en eso, y lo más curioso de todo ese tema es cuando una vez me va a visitar el comandante de batallón, bueno, el comandante del escuadrón del grupo, me acuerdo mucho que era mi coronel Godoy, como a visitar las tropas, porque pues acaba de recibir. Y muchacho, ¿y usted cuánto lleva acá? Y yo, aquí en este punto 3 meses. ¿Y qué hace acá? No, cuidando este puente. Para que les dé risa, ¿no? No sé, hace tiempo no voy por allá. El puente sobre el río Pore, que es sobre la avenida principal, que es la avenida nacional, solo tiene un carril. Pero cuando le digo un carril, es un solo carril. Carril, sí. Extrañamente tenía las vigas o las bases para 2 carriles, pero solo construyeron uno. O sea, como que tomaron la mitad de la plata. Entonces, el carro que tenía que Eso le iba a pasar decir. tenía que esperar a que le diera paso al otro para poder pasar. Solo podía pasar un carro en un sentido. Así y todo, en esa época, o como un año antes o el año anterior que yo llegara, la guerrilla fue y voló el puente. Y eso es un comunicado a toda la región porque no hay por dónde pasar. Tienes que dar toda una vuelta sin fin del mundo o meterte por el río, bueno, un rollo. Entonces ya la orden era cuidar el puente para que la guerrilla no lo volviera a volar. Entonces yo le digo, no, aquí 3 meses. Entonces cuidar el puente. Bueno, bien, ¿y qué hace? No, esto hago, estas descubiertas, este tema. Bueno. ¿Y hace cuánto no sale a permiso? En mi colegio yo nunca he salido a permiso. Y entonces lo curioso es que el tipo estaba recibiendo y ya era enero. Pero enero del 2004. Yo ya llevaba todo un año sin haber salido. Y entonces el tipo dice, pero tan raro, si yo les di permiso en diciembre, ¿a quién les di permiso? A los del batallón. Yo por eso, yo nunca he ido al batallón. Yo desde que me sacaron en marzo, sí creo que fue en marzo, yo nunca he ido al batallón. Yo llevo en el área de operaciones ya 9 meses, 10 meses, casi un año. Igual, quedó así la cosa porque no había quien me relevara. A mirar cómo la aguanta. Y creo que porque el continente se iba a licenciar o una reorganización, resultó yo en el batallón y cuando llego al batallón me voy y me presento y mi coronel dice, no, salga de permiso y bueno, no sé, me dio como 6 días. Y realmente eso fue todo el permiso de ese batallón, ¿no? En año y medio salí 6 días de permiso. Pero bueno, digamos que de eso, el dato más curioso para que les dé más risa es de las historias asombrosas de nuestro ejército nacional,
Como no había comunicación, pues yo no podía llamar a nadie porque no, pues donde yo estaba no coge el celular, no habían antenas por allá. Mi mamá preocupada, pues llama al batallón a averiguar por mí. Venga, es que hay un subteniente que llama así, así, a ver si puedo comunicarme con él porque hace meses no sé de él. ¿Quién le contesta? Que me imagino que era, no sé, el ayudante, la secretaria o alguien. Y no, pues tan raro, yo nunca he visto ese subteniente por acá. ¿Segura que sí que está en esta batalla? Digo, no, sí, sí, yo mismo lo acompañé, estuvimos allá en Yopal, yo sé que eso es allá en Yopal. No, yo no sé, aquí nunca he estado. Imagínense, o sea, así sería de Fenomenal. tanto tiempo que yo no iba al batallón, que ni me conocían en el batallón. Épocas de bárbaras naciones. Señora, si va a la Estimado Luis casa, y estimado John. si va a la casa, le dice que nos llame, porque nosotros tampoco. No, 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 no. Era No. otro tiempo, la verdad, era otro tiempo. Hablando éramos, bueno, ya no, que ya hablaba mucho pija. Pues claro, pues yo llevaba 10 meses con mis soldados, yo no veía a nadie más, pues se me había pegado los acentos, las palabras, ya me gustaba la música llanera y todas esas cosas, ¿no? Cosas de esas, pues. Ya decía Eso, camarita. ah, Decía sí, pija, cámara. ya cuñado. Obvio. En esa época, el Lucho sí era una época diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Siento que mi coronel Prieto está haciendo un esfuerzo bien importante en tratar de poner una memoria hoy un poco vigente porque, bueno, la memoria de la sociedad colombiana es demasiado frágil y cortoplacista y tampoco se trata de echarle la culpa a la sociedad, pero él está haciendo un esfuerzo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo aquí con esta oralidad de poner medianamente un contexto y tres personas que estuvieron en la época de los 2000 coincidimos, asentimos de que es así y que fueron unos momentos difíciles. Pero en todos esos momentos difíciles, pronto, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje dentro del servicio? O si tuviste algún momento que hubiera partido tu vida en un antes y un después por alguna situación de riesgo, tensión o algo que hayas vivido. Bueno, falta un contexto, obviamente, en el 2002, pues cambia el gobierno, ¿no? Tenemos un gobierno Pastrana que trata de negociar una paz que en últimas no fue negociada, sino fue un despeje, ¿no? Unas zonas entregadas. Y llega pues un presidente Uribe que, como cuento mano firme, pues lo que hace es tratar de recuperar esas zonas y ese orden público y la seguridad. Obviamente salimos afectados en medio de todo que nos estaban preparando para eso, pero digamos que lo que hacen es desplieguen a todo lo que más puedan para esas zonas. Obviamente en mi unidad inicial no lo siento porque es que salgo para el Casanare y no estoy cerca como de esa famosa zona de despegue. Pero en la segunda unidad hay dos mitos bien curiosos, ¿no? Uno, cuando me llega el traslado, lo primero que decían todos, porque pues eran unos vocablos que manejaba antes, es, ¿y usted con quién la embarró? Y yo, ¿por qué? Porque es que sales para un batallón de contraguerrillas y yo no venimos a la guerra, o sea, esto no entiendo. Claro, yo salgo para el BCG número uno, los Muiscas, que primero pues es legendario, eso era el más de los más, pero más que eso todo el mundo tenía el concepto de que porque iba para un batallón de contraguerrillas, y yo pues normal, ¿no? Es que pues, es lo normal. No, que es que castigado y que, pero castigado. Y llego a Boyacá, donde estaba pues la sede del batallón, y todos estaban ahí, y encuentro unos soldados legendarios, porque literal, cuando los primeros soldados voluntarios, porque eran profesionales en esa época, logran la pensión, que eran los primeros, habían soldados del batallón Los Muiscas ahí, que cumplieron 20 años y normal, no eran el escolta, no era el que cargaba el bolsón, estaban ahí en la fila. O sea, era el dragoneante de la escuadra. Los Y el que más voluntos. sabía, el que más herido estaba, pero ahí estaba porque ellos nacieron en la guerra, nacieron para la guerra y les gustaba la guerra. O sea, no se veían en otro espacio. Alcanzo a andar con algunos, en mi compañía apenas había como uno, pero el resto no estaban lejos, el resto tenían 18, 16, 15. Los más nuevos eran como el primer curso de la ESPRO, que pues no sé cómo fue que llegaron ahí. Bueno, sí, sí, sí me acuerdo,
problema ahí. En algún momento sí casi desaparece una compañía, por así decirlo. Desafortunadamente hubo un combate y mueren muchos, entonces creo que refuerzan con un pelotón de la ESPRO que apenas estaban comenzando a sacar soldados profesionales, ¿cierto? Pero pues, no sé, los más nuevos tenían 6 años, esos eran los más nuevos, o sea, ese batallón todos eran muy viejos. Y ahí hay algo curioso porque llego yo, un pelado, ahí en el 2004, pucha, es que yo tenía 23 años, yo era un pelado, 23 años y claro, todos son poco de viejos, y me decían, hey, pelado, ¿y qué vamos a hacer hoy? Y yo, pues no, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Me tocó acostumbrarme a decirme que me dieran el pelado porque, pues, ¿cómo me iba a poner bravo? O sea, ni modos. Pero eran tipos que eran unos maestros de la guerra. O sea, ellos sabían todo. Por dónde meterse, a qué hora meterse, si pisar, si no pisar. O sea, con ellos usted iba sobre seguro. Iba sobre seguro. Obviamente ellos siempre me decían, aquí se mide el nivel del comandante es cuando suene el primer disparo. Ahí se mide. Usted puede hablar, formarnos, decir que cuadre la bobina para acá, que la carpa, pero cuando suena el primer disparo miramos cómo la cosa. Y efectivamente así era. Primer disparo del enemigo y a ver cómo, todos pendientes de usted qué hacía, cómo maniobraba, qué decía, y pues uno no puede ser menos, ¿no? Digamos que ya en Boyacá, en esa época, pues digamos que no había mucho presencia de guerrilla, pienso que habían solo algunas facciones del ELN armado, pero más hacia la parte entre Boyacá y Casanare, Salinas, no sé, Receptor, Isba, vaya, bueno, unos sectores de que andábamos. Y ahí fue como la primera vez que realmente escuché disparos en contra, no en el polígono, cosas así. Y eso ahí con ellos era el que más corriera porque Ujú. eso no los paraba nadie, ellos eran unos viejos que, como les decía yo, parecían perros de cacería. Hasta que no alcanzaban al enemigo, no paraban, y eso era pa'lante, pa'lante. Y pues, pienso yo que en ese punto, pues usted no puede quedar atrás. Ya después con el tiempo reflexionando, yo decía, "Che, es bien complejo porque se supone que a nosotros no nos enseñaba a reaccionar así. Se supone que jugar avanza, que el otro, que apoya es que hágale que ya me dejaron tirado. Pero bueno, digamos que el estado físico daba para eso. Una vez que hubo un tema ahí en la Branza Grande, yo creo que en mi cabeza corrí 10 minutos, pienso yo, por una trocha, por un tema ahí. Cuando fuimos a volver, caminé más de una hora para devolverme. Eso era por allá en el hueco del hueco. Y bueno, el otro pelotón estaba por allá y cuando llegué, ¿y qué? No los encontramos, listo, bien. Pero, pero eso es el vivir de ellos antes. En esa fase de la guerra que como que ya en Boyacá no había mayor cosa, pues desafortunadamente, porque pienso que es desafortunadamente, cojan esas tropas que estaban por ahí, ¿cierto? Esos batallones, y los recogen y los comienzan a ingresar hacia la zona, a las antiguas zonas de despeje. Sí, sí, sí. Ahí resultamos inicialmente en Apiay, de Apiay a Vista Hermosa, de Vista Hermosa ya nos meten al Guayabero. Desafortunadamente nos da lesmaniasis, pero antes de lesmaniasis, pues como es un soldado que Ujú. estuvo en el páramo, en los páramos más páramos toda la vida, que es Farelejón, Despejado, una cosa, y lo metes en la selva más selva. No había cómo. O sea, el soldado por lo menos se adapta, sí, total. Pero es que ya un soldado de 16 años que toda la vida vivió en un páramo, y vas y lo metes en la selva, donde la selva se los comía. Y literal, no es mentiras, literal el soldado estaba ahí parado cuando de un momento a otro el palo se movía y era un guerrillero. El soldado ni siquiera lo había visto, o sea, dice, "¿Y esta persona de dónde salió?". Bueno, afortunadamente, digamos que no pasan mayores cosas, muchas minas, mucho tema, bueno, mucho rollo ahí, pero sí pienso que entre esos eventos desafortunados es de eso que usted no lo logra explicar, cómo logra pasar un evento así. Te lo explico así gráficamente. Estamos en el cruce de abajo de la selva, la guerrilla, las FARC, en la zona de extensión construyó unas carreteras. Cuando tú pasabas en el helicóptero en avión no las veías porque pues son árboles de más de 30 metros, muy frondosos, entonces no se ve, pero ellos sí las construyeron ahí, ¿cierto? Como unas sendas ahí. Todavía un cruce de caminos de esa carretera y coordinamos que nos íbamos a ver en ese cruce de camino. Porque un pelotón de otra compañía traía un guerrillero dado de baja en combate. Yo lo traían y lo iban a traer ahí, no, yo se lo recogía y yo era el encargado con mi pelotón, con mi compañía, de construir un helipuerto
vaya viendo construido en el helipuerto allá con un árbol que usted ni lo abraza. Nosotros ni siquiera teníamos herramientas para eso. Nosotros cargamos un machetico. ¿Cómo tumbas un árbol de, no sé, de 2 metros de diámetro con un machetico? No tumbas nunca. Para arrancar de las cosas locas que pasaban allá. Con el tiempo nos ingresan motosierras y comenzamos a tumbar media selva, ¿no? Pero bueno, en ese cruce de caminos yo me acuerdo muy bien que andaba con mi teniente Vera, que era el comandante de mi compañía. Ellos fueron los primeros tenientes que les pasó algo curioso, salen de LEAS y les agregan un año más, los dejan ahí como un reposo y todo extraño, y a todos nos agregan un año más, pero estamos haciendo 4 años de subteniente y bueno, unos rollos ahí. Pero me acuerdo muy bien que estamos sentados en todo el camino. Nosotros ya como que el tema de andar en la selva, ya sabemos que cualquier cosa en la Matemonte puede ser una mina, un tema ahí, pues uno acostumbrado a hacerse en el borde de la carretera. Yo cargaba un libro, pues yo saqué el libro, me senté en mi equipo y me puse a leer. Claro, cuando ya venía llegando el pelotón, que estábamos esperando que traía el cadáver del guerrillero, le dijimos, no, pues, si quiere ubíquense ahí, pues una Matemonte que estaba ahí enfrente. Yo mismo les dije, yo ya registré, yo no vi nada. Todavía en 2 troncos, haz de cuenta que cabe el cuerpo de la persona con el equipo, porque pues la colchoneta y demás, diámetro ahí. Yo ya había entrado y había dado como un giro ahí con unos soldados, como registrando que no hubiera nada, y volvía y salía uno por los troncos, porque no había más por dónde pasar. Me acuerdo muy bien que el comandante de ese pelotón era mi teniente Castro, creo que nos llevaba 6 meses, y dice, listo, entremos. Mira, entra toda la escuadra. El teniente a la cabeza, tan, vuelven y salen toda la escuadra, tan. Y el último soldado iba a salir por entre los troncos y activó un explosivo que nadie se había dado cuenta. Pero fue el último soldado después de que yo ya había entrado, ya había salido, ellos habían entrado, habían salido, y el último soldado acciona el artefacto explosivo. Claro, yo estaba, vi tú, ni a 2 metros, que estaba ahí nomás. Yo lo único que vi fue la tierra. Y yo, ¿qué pasó? Claro, cuando ya se disipa todo este tema, pues estaba mi soldado ahí en medio de los 2 troncos, un soldado antiguo, ya de 18 años, y literal, pues herido y con su pierna destrozada. Vivo todavía, habían pelotones cerca, entonces todos los enfermeros, que eso sí era una cofradía, eso era una hermandad del fin del mundo, llegan con sus botiquines, su tema, a ver cómo hacen, habían soldados súper entrenados, todos los cursos de paramédicos de la vida y había por haber. Obviamente pues pedimos el apoyo, en esa poca fuerza aérea, la aviación de ejército era muy precaria y más para esa zona, entonces dependemos mucho de la fuerza aérea, que quienes tenían las aeronaves en Apiay comienzan a pasar las horas, de que sí, que no, que el tiempo, que no hay tiempo, que sí hay tiempo. En últimas dicen, no, no vamos a ir porque hoy es domingo. Ya uno, ya uno sin palabras, ¿no? Y en esa época era muy jodida. El soldado, No me digas que se murió el soldado ahí, Luis. si no estoy mal, era apellido Ortiz, era la compañía del primer pelotón. El soldado, un tipazo muy buena gente. Pues, por lo que hay otro compañero, pues uno lo saludaba por ahí de vez en cuando, pero pues no era ahí como tan cercano. Pero todo un tipazo. Tanto así que mire cómo son las cosas del destino. El tipo ni siquiera era de la compañía, el tipo era de la compañía Escorpión, que en esa época era el pelotón E, que era la seguridad del comandante. Ujú. Llegamos a Piay, pues ese desplazamiento, no sé, dieron permiso para ir por víveres, un tema ahí, y entre esos pues fue él. Yo no sé qué les dio, como todos, pues me imagino que vieron Villavicencio y dijeron, esto es el paraíso terrenal, no sé, como que pusieron a tomarse sus cervezas, llegan tarde y el comandante de batallón en castigo lo saca de la compañía de seguridad y lo pasa a la compañía A, antes de salir a Normal. operaciones. Sí. O sea, como, pues, y el soldado pues, ya estando en su compañía pasa el evento ahí. O sea, si realmente no hubiera pasado el evento anterior, él seguía en su pelotón de seguridad y mi mayor pues normalmente se hacía en una zona alta, bueno, un tema ahí, casi no se movían, estaban ahí como en un puesto de mando. Durante 3 horas los soldados tratan de mantenerlo estable. Nunca llegan a las aeronaves. El soldado entra en colapso y se muere. Total. Ni siquiera se muere desangrado, se muere porque hay una condición médica que es exceso de líquidos y pérdida de la composición de la sangre. Cuando pasa eso te quedas blanco y te infartas, porque pues tanto líquido que le metieron, pues ya. Y bueno, demás, bueno, no sabría decirte, pero pienso que nomás con la explosión, pues por dentro ya le estaba destrozado totalmente. Estaba vivo, pero por dentro estaba despedazado. Y así todo, la historia no acaba ahí, la historia
le reportaron a mi mayor, bueno, todo el tema. De no, ¿sabe qué? Mm, organicen camilla, no sé qué, y déselo al pelotón de Pinzón y que Pinzón se encargue. Y yo, joder, pucha. Entonces, guerrillero muerto, soldado Eso te iba a muerto, decir, 3 días con preparar ellos ahí, evacuación. no, 3 días con ellos ahí, porque ahí, ¿quién iba a hacer un helipuerto en esa selva? Entonces, subimos a un cerro y con nuestros macheticos tratamos de tumbar los árboles los que más pudimos. Como no se pudo, vino un helicóptero y por soga nos bajaron 3 motosierras. Y con las motosierras durante un día tumbamos un pedazo donde medianamente el blajón medio alcanzaba a poner las llantas y ahí subimos a nuestro muerto bueno, al guerrillero pues que se había dado de baja en combate. Pero de ahí para adelante no, o sea, tú hablas con los soldados y eso les deprimió mucho, mucho, porque entonces decían, "Ay, que aquí no te pueden herir, te mueres, no hay cómo evacuarlo". Y peor aún, pienso que de las cosas raras que me tocó en el ejército fue esos espacios porque esa construcción de esos helipuertos en puntos imposibles, los helicópteros entraban era de noche, eran operaciones de apoyo de artillería, lo que eran ustedes en la Macarena para molestar desde allá, y eso era toda la noche, eso se veía pasar por encima de la artillería, pues usted no dormía, no sabía, no comía, eso era loco. Y si hay algo complicado de hacer, para lo que te digo, los árboles son muy gruesos. Usted puede estar parado aquí y el guerrillero parado al otro lado del árbol y usted ni siquiera se da cuenta. Y muchas situaciones de combate que tuvimos fueron así, ya enfrentamientos totalmente frontales donde ni el guerrillero se da cuenta que el soldado estaba ahí, o sea, ya era que se chocaban así y era el que disparara primero, así como el lejano oeste, ¿no? El soldado fue muy crítico, pienso que ahí la moral se acabó del batallón, totalmente. Pero porque era eso, porque era una pieza representativa o era una figura representativa, pues un soldado de 18 años que se muere en un campo minado, pues, no hay cómo, ¿no? Pero lo que te digo, lo curioso del tema es como las cosas de la vida en el sentido de, diré a alguien, ¿le tocaba el turno? Yo no sé, la verdad es una cosa muy extraña, porque todos pasamos por ahí, Claro. todos, y te digo, mucha gente pasó por ahí, pero no sé si fue el peso de él, otro éramos muy liganitos o qué, no sé, un caso muy desafortunado. Y ya otra cosa muy impresionante de esa antigua zona de distensión, que los guerrilleros antes de irse de la zona dejaron todo minado, pero todo era todo minado. Y no te estoy diciendo una mina quiebrapatas, por así llamarla. No, eran unas bombas del fin del mundo. Literal, tú detrás de árboles encontrabas 3 y 4 cilindros amarrados con anfo y con trampa y canecas llenas, o sea, unas trampas que literal, si usted no preveía, puede desaparecer una unidad totalmente. Tanto así que hicimos entrar al grupo Marte, me acuerdo muy bien, que ahí estaba Murillo Salamanca, y no fueron capaces de levantar el campo minado. No había cómo reventar todo poco de cilindros. Entonces les tocó fue desactivar y botarlos por ahí por un ladito, enterrarlos, pero no fueron capaces pues, como de accionarlos. Pero unos campos minados muy complejos, siendo que los soldados pues tenían como su sagacidad, ya su entrenamiento muy avanzado en eso, pero muchas veces nos vimos inmersos ya ingresando a campos minados, pero pues pienso que las cosas del destino no los accionamos, pero ya dentro de los campos minados, las cosas muy, muy complejas. De resto que te puedo contar, pues, pucha, es que uno no sabe qué es el más peor, si las del Meta o las del Caquetá. El Caquetá también pasó un suceso bien, bien complicado, ¿no? Hay un curso de nosotros que se llama Mesa Sánchez, David Ricardo. David Ricardo. Por casualidades del destino resultamos de la misma compañía, él en un pelotón, yo en el otro, y David Ricardo entonces lo mandan a hacer un registro por un camino. Eso es allá en las riberas del río Pato, donde realmente pues se supone que nace el Alfaro y hacen una reunión de tantas que hicieron, ¿no? Y comienza a subir por allá, y entonces pues por las malas costumbres que teníamos nosotros, siempre nosotros o éramos el segundo o éramos el tercero de la fila, el puntero y uno de subteniente enérico iba de segundo o de tercero, y de tercero. Pues claro, el soldado que iba puntero se asoma en el camino, por un camino por una cordillera y le indica a David Ricardo que él alcanza a divisar en medio del aguacero que estaba cayendo que hay unas personas debajo como de un plástico. Claro, pues él se quedan mirando haciendo como un puesto de observación y los ven, hay 2 personas, obviamente con uniforme de la guerrilla y con fusil, ahí debajo de como una caseta tenían ahí montada. Entonces
Entonces le dice, ¿qué hacemos? Él dice, ¿sabe qué? Pues hagamos base de fuego. Y sí, efectivamente los tres que estaban ahí hacen base de fuego y disparan pues contra esa posición, con el pequeño problema que esos que estaban ahí, que eran de la Teófilo Forero, tienen la costumbre de cargar unos portamenajes o bueno, unas mochilas por así decirlo, llenas de granadas de mano. Ellos disparan y pues, ¿cierto? Se cubren. Cuando ven es que por el camino comienzan a rodar granadas de mano, pero no una, lo que usted no se imagina, pues hay unas 8 o 10, o sea, una detrás de la otra. Wow. Claro, pues los primeros se dieron cuenta de las granadas y lo que hacen es lanzarse cada uno para donde pueda el camino. El problema fue que los que iban más atrás, pues no las alcanzan a terminar y comienzan a volarles las granadas por el camino. El cuarto soldado era de la ametralladora, la granada obviamente lo vuela, lo llena de esquirlas, lo mata inmediatamente y de ahí para abajo quedan varios esquirlados. Y David Ricardo alcanza a lanzarse para un lado, pero la granada lo alcanza a impactar y lo llena de esquirlas de un costado. No lo mata afortunadamente. Y bueno, creo que ya los soldados tratan de reaccionar un poco más arriba. Los guerrilleros salen de la posición y arrancan por su camino. Se van. Los soldados, obviamente, como era su costumbre, los persiguen, ¿cierto? Les hacen una persecución hasta que llegan a un punto donde ellos ya ven que el camino ya no sube más, sino como que tiende a bajar. En ese momento, las cosas del destino, estaba lloviendo mucho, se abre como la nube y ellos ven que el camino va como hacia una quebrada, un caño, un hueco ahí, pero miran hacia el frente una meseta. Y los soldados narran que en la meseta era una meseta más grande que una cancha de fútbol. Y había un campamento que parecía, haz de cuenta, los vivac de la escuela. Así, carpas una alineando al lado de la otra. Digo, nosotros contamos y había más de 100 carpas ahí. Y eran así, alineadas. Estaba toda la Teófilo Forero ahí acampando al otro lado. Toda la columna móvil estaba allá, las 4 compañías. Estos eran la avanzada para cubrir el punto ahí. O sea, donde se fueran a perseguirlos, esto hubiera sido una masacre del fin del mundo. En función de esa situación, yo que estaba en otro cerro, como todo en estas historias, va, apoya lo que rápido, que arranco con lo que puedo, subo en el medio de ese aguacero, camino. Claro, cuando yo comienzo a subir, pues ellos están muy arriba. Entonces, cuando ya el soldado, como el puntero avisa que ya vienen bajando los heridos, entonces yo creo que les digo a los soldados, hagámonos para los lados para que pues puedan pasar, porque es un camino muy estrecho. Preciso en el punto donde yo estaba, haz de cuenta que había un pequeño espacio, como un descanso en medio del camino, como que hubieran tomado un árbol más, entonces había como un pedacito más. Entonces yo me corro a este lado, veo que viene David Ricardo bajando, vendado, cual momia, la cara, todo, venía borrado y ahí como con un brazo recogido, y venía con un palo, ahí bajan. El soldado, yo me corro a la derecha, el soldado se corre a la izquierda, por así decirlo, el que venía conmigo, los que veníamos adelante, el soldado pisa una rama que había ahí. La rama hace ese efecto cuchara, por así llamarlo, ¿cierto? O sea, él pisa la rama y la rama salta y cae. Cuando cae, acciona un artefacto explosivo que estaba ahí. Y era el soldado y casi hiere a David Ricardo, que ya venía herido de esquirlas de granada. Se salvó porque quedó, pues, cuando se paró para hacer el alto, quedó detrás de un árbol y el árbol quedó esquirleado con el artefacto explosivo. Yo decía, no, este hijo de madre es peor que el coyote. O sea, aparte que ya le pasó lo de arriba, casi lo remata aquí está otro artefacto. Entonces, un herido, 2 heridos, 3 heridos. Mi soldado se cae y bueno, era un soldado de la ESPRO, pero era nuevo. Ese sí era otra generación, estaba nueva, era su primera vez, ahí sí como el cuento. Nos toca atenderlo ahí. Bueno, afortunadamente, digamos que a mí el tema de la sangre, eso nunca me ha corrido así como mucho. Entonces, de una vez con el botiquín, nos organizamos, miramos, vendamos. Entonces, ya ahí se acabó el apoyo. Ya te tocó volvernos a todos. Entonces, bajar nuestro soldado muerto, bajar. No, creo que estoy descachado. Creo que esa vez fue el de la ametralladora y Charry también. Fueron 2 soldados, el herido y David Ricardo, que ya venía herido de arriba y casi lo rematan ahí abajo. Con David Ricardo es una historia bien curiosa porque lo bajamos y llegamos como a una casa que había ahí como en mitad del único potrero que había en esa montaña, y es donde baja el helicóptero por la noche a evacuarlos. Esa historia. David Ricardo literal se sube en botas de caucho, en pantaloneta porque pues el uniforme se le había quedado ensangretado, tocó quitárselo, y una camiseta. Iba con una
una liner, y así se sube al helicóptero, así cual Superman extraño, se sienta ahí y se va, cual misión del deber. Lo que no sabíamos de David Ricardo es que una de las esquirlas se le había alojado en el pulmón y le había quedado a 1 centímetro del corazón. Y así todo, lo subieron al helicóptero. Y así todo, lo llevaron hasta Bogotá. Y así todo, no se murió. Porque se supone que cuando usted está así herido y con el pulmón obviamente inundado, Perforado. usted no se puede elevar. Pero así todo, llega hasta el hospital militar y ahí es donde se dan cuenta de la esquirla. Dura como Sí, 6 meses hospital. Claro, dura como 6 meses hospitalizado hasta que hacen todo el tema, pierde unos molares. Un tema bien grave, tema bien grave. Toca traerlo. Pero, Lucho, toca traerlo. toca, Toca traerlo tras sí, la armadura. yo ya tengo el teléfono por ahí. Y después Eh, tuvo otras 2 o 3 más, John. ¿Sí? Estando en un plan Meteoro, le volaron el carro en el que él iba y aparte de lo pero que ya lleva en creo la que, cara, ahí fueron las piernas y pero bueno, no sé si fue después o fue antes, que cuando llega el batallón ya venía el plan Meteor, no recuerdo o bien sea, si fue antes. ya venía, No, él ya venía con la cruz ahí al hombro. venía huequeado. Yo en Sí, curso sí, contra eso, guerrillas, yo en curso contra guerrillas lo canalicé un día como a las 12 de la noche en las patrullas dirigidas porque le dio estaba como deshidratado y le dio ahí un mal y bueno, pues pongamos en práctica lo que aprendimos. Venga para acá y Titi, le pusimos Oiga, ese Ricardo, ese el marica, el de... no, por ¿Sabes eso, por qué le decía? ¿Te acuerdas? la historia es muy real, o sea, es que créame que si hubiera una cámara para tomar esa escena de ese loco subiéndose en botas de caucho al helicóptero en pantaloneta, hubiera sido muy chistoso. Pero más que eso, si hablamos de aguante, ¿cómo estás herido como con 20 esquirlas y estás como si nada? Ya, fresqueado. Pero sí, no, no fue mal, ahí no fue mal. Y bueno, después ya salí trasladado, él ya no vuelve por ese batallón y después pasaron mil cosas. Después comenzaron a meterse más hacia la cordillera, ya la Teófilo había inundado eso de minas, muchos soldados perdieron las piernas, los suboficiales, Navarro pierde la pierna allá en Navarro un María cerro de esos, Doble. pierde la pierna, como un mes antes de que yo entrara al área. No, y pasa de todo. Incluso a Gutiérrez también pasa un tema ahí. Ellos se enfrentan contra unos guerrilleros que encuentran, pero lo que no se dan cuenta es que se estaban enfrentando contra dos compañías de la Teófilo Forero. Y salen como 11 soldados heridos. La misma modalidad. No se enfrentan, sino les lanzan granadas en cantidades. Entonces eso, la locura. Con el tiempo encontramos unas fosas comunes donde de ese combate resultaron pues varios guerrilleros muertos y ellos mismos pues en sus protocolos le hacen sus honores y entre esos había un comandante de compañía, pues uno lo identificaba porque sí tenía cajón, se forrado con la bandera, bueno, todo un protocolo que tenían ellos allá. Pero sí, fue bien complejo, hablando de temas bien, tanto para los soldados por lo que te digo, venían del páramo, ellos eran soldados de páramo, a meterlos a la selva se los estaba comiendo vivos, se los estaba Qué comiendo vivos. locura, qué locura. Ve Luis, y con el, pues seguramente en el escenario, en el escenario o en la época en la que estuviste sirviendo como oficial subalterno y seguramente el resto de la carrera, porque prácticamente una época, todo lo que fueron los primeros 10 años de los 2000 bueno, y de hecho la cosa ha seguido también durante todo este escenario. Seguramente hay muchas historias muy parecidas a estas que nos acabas de contar. Seguramente habrán otras mucho más fuertes y todo el asunto. Quisiera de pronto que diéramos un salto eh, bastante largo en el tiempo y cuando ya se cierra esa etapa del servicio y cuando ya terminas todas esas historias en las que uno vive revolucionado en el día a día, en estas operaciones y todo. Y cuando cuelgas el uniforme, ¿qué viene para Luis después de que después de que cuelga el uniforme? ¿Cómo asume Luis esa etapa? ¿Qué viene en la vida de Luis?
cómo visualiza después de todo eso que nos has contado, ese reencontrarse el ser, ya no con el uniforme, con la guerra, con el bombazo, con el helipuerto y tal, sino ahora es el ser humano a reconstruirse o a llegar a nuevos escenarios de vida. ¿Cómo abordaste ese tiempo o ese nuevo escenario después de haber colgado el uniforme? Listo, no te voy a hacer el salto, pero te lo voy a hacer una transición rápida, ¿no? Digamos que este tema del combate y de ser comandante y de estar en las contraguerrillas y demás, pues me dura más o menos hasta capitán, más o menos ese punto, porque pues también voy al Chocó, bueno, unos temas ahí. Y mira que esto tiene una historia en particular. Yo estaba en el EAS ya haciendo curso de teniente capitán cuando eran las aulas viejas, las aulas donde era de cada especialidad. Yo siempre llegaba y siempre veía a una persona, señor, que estaba en overol y que regaba como un jardín. Pero pues de eso que tú lo ves, pero no sabes, pues no le prestas cuidado. Algún día llegamos más temprano con Piracoca, que era mi compañero de habitación, y nos fuimos más temprano que para, según eso, repasar por un examen, un tema ahí. Y nos sentamos como unos tronquitos que habían ahí, como a repasar. Y esa persona que estaba ahí en el jardín vino y me saludó. O sea, el que siempre había visto todos los días vino y me saludó, pero yo no sabía ni siquiera quién era. Me dijo, mi teniente, ¿qué? Ya para capitán. Y yo, ¿sí? ¿Por qué? No se acuerda de mí, yo. La verdad, no. No, yo soy Vallejo, el perrero. Claro, pues cuando ya me dijo nombre y me lo asoció, Guerrero, el Ferrero, me sí. rebobinó el disco y era uno de los soldados de los Muiscas. No era mi compañía, pero pues digamos que era cercano, porque digamos que obviamente los soldados viejos eran mucho más viejos que yo y digamos que eran unos que eran más o menos de mi edad o un poco pues, por ahí. Entonces como que con eso de con que uno me dio al lado, ¿no? Y yo, ¿qué más? ¿Y usted qué es lo que hacen? No, es que aquí regando las matas. ¿Y las matas de qué? O sea, yo pensé que ya de pronto se había vuelto jardinero, no sé. No, es que yo trabajo aquí en la Rime 5. ¿En la Rime 5? Imagínate, yo ni sabía que era una Rime ni que había, ni... Y es que hay que a la Rime, sí, es acá, este container, esto de acá. ¿Y usted qué hace ahí? No, es que ahora trabajo en inteligencia. Y yo, ¿cómo así? O sea, a mí no, inteligencia no entendía, o sea, seguía sin entender. Después con el tiempo me explicó que por temas de cercanía, de punto, bueno, temas había ayudado como unas operaciones de inteligencia, entonces por eso lo habían trasladado como a esa unidad. Él es el que realmente me comenta que están recibiendo carpetas o, bueno, postulaciones para cambiarse de especialidad. Yo te digo la verdad, yo no estaba interesado. Yo llegué a ser capitán de caballería entre comillas, porque había sido más de infantería que el fin del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Tira Coca, que era un personaje particular, él sí le cogió la idea y él fue el que todo era molestó y que presentamos la carpeta y que la presentáramos. Un día como que me cogí aburrido porque compartíamos habitación y dijo, bueno, hagamos la carpeta. Ah, listo. Vallejo nos colaboró y para tocaba pasar referencias y un poco de temas que pedían antes. Vallejo va y habla con mi mayor, el ejecutivo de esa unidad. Yo ni lo conocía, pues. Y yo voy a firmar porque Vallejo lo recomendó. Y según lo que decía Vallejo, mi mayor era el más duro de la inteligencia en esa época porque había dado no sé cuántos miles de resultados. Y ya. Pero pues como esas cosas de la vaina, o sea, yo la paso, pero eso tiene otra historia más larga y en fin de cosas que en últimas resultó siendo inteligencia. Ahí la historia cambia totalmente porque realmente yo hasta el grado de capitán no era profesional de nada. De nada era de nada. De No tenía una córcula. sola no, no, me habían dado una medalla no, esto es porque más risa. La única medalla que tenía de teniente era la Córdoba. Y me la habían dado porque era el único oficial en el batallón que no tenía la Córdoba. ¿Usted tiene la Córdoba? No. Denle la Córdoba. Solo tenía la Córdoba. Cuando llegué al curso de teniente capitán no tenía más. Pero pues digamos que yo asumía que era que a uno le dan las medallas, no sé, de capitán para arriba o de mayor, de coronel, no sé, alguna cosa así. Y este cambio de especialidad cambió todo, todo, todo. Y todo es en el sentido de, no es porque me quedara tiempo, no queda tiempo, realmente no queda tiempo. Pero tanto el curso básico de inteligencia me abrió el cerebro totalmente, me abrió la mente y me generó la capacidad de estudio que había perdido por tanta cosa. Retomo los estudios de administración de empresas en el 2014 y me gradué de administración de empresas, gradué obviamente el proceso de homologación que tenemos en la Escuela de Inteligencia de, entre la seguridad de analista sociopolítico.
pongo a hacer una maestría cuando hago curso de capitana mayor, que es la maestría de inteligencia estratégica. Estando en Neiva, también me meto a hacer otra maestría. Lo último se volvió la locura porque resulté haciendo todo al tiempo. Estudiando. Y resultó siendo también magíster en gestión de tecnologías de la información, carrera que no es sino para ingenieros de sistemas. No se me recibieron, eso sí sufrí como yo solo, pero la saqué. Y bueno, hay muchas cosas que pasan ahí, pero pienso que eso cambia la historia, realmente eso lo cambia. ¿Por qué? Porque me pongo como en un plan y pienso que también es algo que nos vendieron del cumplir requerimientos, ¿no? Del checklist. ¿Quieres ser teniente coronel? Tantas medallas, he sido ejecutivo, 3, comandante, ¿verdad? Y digamos que la inteligencia tanto me dio espacios como me retó a cosas que yo no, pues pienso que nunca estuve preparado y biche me tocó madurar mucho más biche, ¿no? Entre las cosas extrañas, siendo capitán fui ejecutivo de un bíter, siendo capitán fui 3 de una brigada territorial de la 8ª brigada, siendo capitán fui comandante de un Gaula, en reemplazo, pero comandante del Gaula, de Risaralda, y en 8 días di más resultados que el comandante que lleva año y medio. Fui analista de blanco externo en la división, en la primera división en Cartagena, en Santa Marta, es que en Cartagena. Fui B2, fui B2 como 3 veces. O sea, un poco de temas que uno a veces como que no entiende el por qué. Sí, las necesidades del servicio y demás, pero a veces pienso que se supone que entre esa carrera que hacemos y esa formación escalonada, pues no debería pasar. Debería pasar que si eres mayor, esto es como tu carrera, si eres capitán, esto es lo que tienes que hacer y no. Pero pienso que esos retos también generan ciertas habilidades indistintas porque ya en mis últimos años de mayor, ya recibo de comandante de batallón, pienso que, no sé, habría que revisar historial, pero pienso que soy el único mayor que siendo de segundo año ya era comandante de batallón de un batallón de inteligencia estratégica, con presupuesto alto, con gente desplegada en zonas muy complicadas del país, con objetivos de alto valor estratégico muy complejos, y que realmente uno les ponía al comandante del SECOES. De ahí para adelante la cosa era muy compleja y pues digamos con un grado de responsabilidad muy alto. Digamos que eso me formó para muchas cosas y entre esas cosas fue estar listo, según yo, para el llamamiento al curso de teniente coronel. Las explicaciones podrían ser varias y yo tengo la más básica, podría ser, pero pienso que cuando llega ese correo, porque nos llega era un correo, ¿no? Me acuerdo muy bien que fue después del 7 de agosto. Creo que llegó el 7 de agosto en la noche. Creo que estoy casi seguro. Porque fui a una ceremonia en el día y creo que en la noche yo estaba por ahí, cuando por ahí a las 10, 11 fue que llegó el correo. Y lo abro con esa emoción de decir, ya, yo ya estaba listo. Lista uno de mayor en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, de capitán, la medalla de la una, la medalla de la otra. Mejor dicho, de mayor recibí las medallas que no me han dado en todos los, no sé, 15 años que llevamos antes. Todas. La medalla que saliera por ahí me la daban. Incluso, tanto así que yo comienzo la inteligencia muy tarde, pues ya casi capitán, y yo siendo comandante de batallón de inteligencia, me dan 2 guardianes. Que yo sabrá que eso no es fácil y hay comité y un rollo y bueno, 1000 cosas. No, sin problema, paso como por entre tú. Me dan los 2 guardianes y fue. Y ese punto es complicado porque tú crees que ya está listo. Y pues mal hace uno porque de pronto ese tema es la carrera, ¿no? El compararse, la lucha. Y uno dice, bueno, somos 10, este más o menos, este no, este acá. Yo voy ahí, no voy de primeras, pero voy ahí. Cuando no. cuadro en la mente. Sí, claro, uno se pinta un ideal y ahorita que sea teniente coronel y ahorita uno planea cosas que realmente ni siquiera están pasando. Pero ese radiograma, por así llamarlo, esa notificación, me aplastó el piso. Y yo decía, pero ¿y esta vaina por qué? Si físicamente bien, mentalmente bien, las pruebas, bueno, no sé, 1000 cosas que piensa uno que ya. Y ese día me espero y llamo al otro día en la mañana. Me acuerdo muy bien que sí, el 8 de agosto. El 8 de agosto y llamo a mi papá. Y pues obviamente más que decepcionado, pues le cuento la notificación, ¿no? Imputado. Sí, no, es que son demasiadas sensaciones. Lleno de rabia, güey, me imagino. No, mira que no. Obviamente pienso que pues no era un compromiso, pero pienso que en ese sentido él es mejor soldado que yo. Pues me toma la... Uf. ¿Sabes qué me dice? Me dice,
tranquilo, usted ya cumplió. Así de sencillo. Dios, los que van a perder son ellos, no usted. Obviamente, pienso que uno siempre lo montaron en ese bus de que todos tienen que llegar a, no sé, a ser generales, comandantes del ejército, no sé. Tema ahí. Pero cuando uno llega ahí se da cuenta que, pues, marica, eso no lo es todo. No, era un algo de nada. Decía alguien por ahí, pareciera que uno ha vivido como 1000 vidas. Mm, total. Obviamente esos últimos meses fueron muy curiosos, porque la gente piensa que, no sé, que uno va a dar todo tirado y se va a ir corriendo, no sé, o sea, desaparecer. Yo no, normalito, el otro día está trabajando como si nada. Ya. Obviamente, pues, pienso que uno pues, tiene que ser muy sincero y buen soldado, ¿no? Porque pues a uno le llega el correo, al comandante le llega después. No, pues fui, le notifiqué a mi general, los de la oficina, les comenté, mira, pasa esto, esto, esto. Pero hasta que me vaya, todo esto es normal. Yo soy un empleado, mientras me paguen el sueldo, mientras no llegue mi reemplazo, normalito. No es que ahorita es que usted, así como traemos la oficina, así va a ir, porque digamos que en ese tema, de pronto, más que competitivo, me volví muy dado al tema de la mejora continua. Ujú. Entonces yo siempre que recibía una oficina, un cargo, un puesto, digamos que ese era mi reto personal. Venga, ¿cómo estamos de cumplimiento, de estadísticas, de presupuesto? No, mal, los carros varados, las motos. Entonces me ponía esas metas, no vamos a sacar todo esto adelante, a mirar a cómo gestionamos, porque por lo menos pienso yo que ese era pues el aporte que podía dar a la fuerza, no solo dejar pasar. Sí, pienso que hay gente que les va bien así, digamos que en medio de ese juego, esa dinámica que pronto manejan, les va bien así. Formo en bolos, y si me dicen algo bien, si no me dicen nada, pues también, no, yo nunca fui así y pienso que siempre quise hacer más. Que de pronto funcionó, no funcionó, se gana uno amistades o en amistades, pues también, pienso que también eso a veces genera roces, ¿no? Más cuando de pronto son temas, no sé, donde hay temas de corrupción o cosas así, eso también genera ahí como roces cuando tú quieres hacer las cosas bien y el resto no las quieren hacer bien. Hay más fricción, mucha más fricción. Sí, claro, claro, porque, no sé, te puedo decir sinceramente, hay papeles que yo nunca firmé y me quisieron obligar a firmarlos y yo nunca firmé. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues afortunadamente pienso que en la casa me enseñaron las cosas como es. Incluso, pues yo no soy lancero, ¿no? Aclaremos eso. Pienso que hay una particularidad en el lema de los lanceros o una oración que dicen ahí es que no robarás y no mentirás. ¿Cómo va a decir usted mentira? O sea, ¿cómo va a robar? O sea, ¿para qué? Y pienso que entre esas cosas, ya hablando del después, uno más que mirar la ventana del televisor y bueno, la prensa y las redes sociales es una cosa muy compleja porque usted se da cuenta ya de todo, o sea verdad, o sea mentiras, pues ahí sale todo. Y yo decía, ve, está curioso esto. Por lo menos yo no estoy saliendo en este momento, no sé, en el periódico, en la revista Semana, en el Caracol. Y sí veía a los que eran mis jefes, mis comandantes, saliendo ahí por unas cosas que yo decía, ya entiendo muchas cosas que pasaban y que yo decía, no, por ahí no, conmigo no cuente para eso. Pero pienso que más que el duelo, la herida, tema de la transición, porque es lo que te digo, yo no sé, yo creo que yo era teniente coronel como es de capitán. Pienso que es más ese punto donde ya todo se acaba, donde ya entregas el puesto, donde ya no tienes que ir a formar al otro día. Y hay un tiempo donde tú te pones a pensar, te dices, ¿y mañana qué voy a hacer? Como que me voy a poner a hacer, ¿no? Muchos obviamente optan por lo fácil. Lo fácil es no hacer nada. Recibir la asignación. Sí. Incluso hay una frase muy particular de mi mamá. Dice, no joda más. ¿Qué? Marica, o sea, igual. Estando sentado o estando acostado, igual te van a consignar. O sea, ¿cuál es la cosa? Que se lo ganó con todo el sudor del... No, obvio que sí, más que bien ganado. Pero, pues no sé, a mí nunca me formaron así. Entonces, digamos que desafortunadamente preciso arranca pandemia 2020. Ahí sí que peor el encierre, pero digamos que esos vacíos de encierre, bueno, entonces lo que pasó en pandemia, me avivaron unos pues, hábitos que tenía como medio dormidos por falta de tiempo. Y falta de tiempo es leer, falta de tiempo es estudiar, falta de tiempo es entrenar. Y ahí arranca todos estos rollos de correr y demás. Pienso que, pues también el ambiente, ¿no? Tomo la decisión de quedarme en Medellín
porque pues cuarta brigada, la última unidad, pues ahí quedó. Tal cual. Obviamente sin mayores aspiraciones de trabajar, de hacer cosas, las cosas comienzan a desenvolverse poco a poco y digamos que me activo laboralmente ese mismo año de pandemia. Comienzo a desarrollar sí temas, sí como empleado, pero como temas muy comerciales, muy empresariales y pues digamos que me siento identificado porque es más o menos lo que hace normalmente uno en el ejército, pero pues digamos que en la inteligencia uno se la dedicas vendiendo. Como decíamos nosotros, vende el paquete, vende la información, vende la operación. Entonces, más que convencer es hablar con argumentos. Y pues ya yo decía, pues ya hablaba hasta el presidente exponiéndole y comprometiéndole cosas que quién sabe si van a pasar, pues a cualquiera le puedo vender lo que sea, eso es lo de menos. Entonces digamos que desarrollo esa habilidad y es interesante ya entrar a la parte civil, porque conoces, porque hay más opciones, no es fácil, porque ahí no tienes grado, ahí nadie te va a decir cómo ordenes, sino adáptese como pueda y mirar que no roce con nadie. Y esta historia también se la cuenta mucha gente. En el primer trabajo era más latente que a mí cada 15 días me llamaran al comité de convivencia, pero no precisamente porque agrediera a nadie, sino porque no saludaba a nadie. Y yo les decía, ¿y es que es obligatorio saludar? Yo no entiendo. O sea, yo trato de evitarlos, es para evitarme problemas, porque pues ahí todo el mundo tenía sus conflictos de temas. No, es que el empleado tal nos denunció que usted no lo saluda y posiblemente es que usted está de mal genio con él y entonces tiene un conflicto con él. Hay gente delicada que hay en esta empresa, pero bueno, no, y ahí pasan miles de cosas. Medellín me gustó porque pues vivo 6 años ahí y paso por varias cosas, muchas porque yo mismo las escogí, entonces alcanzo a tener una franquicia yo mismo me inventé eso, entonces comenzamos a crear franquicias de la empresa donde yo trabajaba, quedo siendo un franquiciado, empleado al tiempo, bueno, después pasan cosas y acabo eso, resulto administrando un lavadero de motos, es una cosa loca. Después estuve trabajando en Conecta, ahí aprendí bastantes cosas también. Bueno, no sé, pasaron muchas cosas, pero pienso que en ese afán de aprender cómo funciona la vida particular o la vida civil que llamamos uno a otros. Pero ya comencé a olvidarse de las cosas, o sea, digamos que no agudizo ese dolor que de pronto en el momento de la notificación sí sentí, sino comienzo como a pensar es qué voy a hacer el resto de la vida. El rollo ahora es eso. Afortunadamente, pues pienso que estoy medianamente bien de salud, sin problema. Físicamente, pues bien, mentalmente pienso que también, en medio de las cosas. Entonces ahí es donde dice, pues venga, yo salgo con 38 años a comenzar. ¿Qué voy a hacer? 50 años que me quedan de vida. Pues, más o menos esa es la proyección ahora. El tema del deporte es muy funcional y pues iba a tocar ese tema de últimas, porque siendo que en el ejército se supone que hacemos mucho ejercicio, pues es un mito ahí un poco extraño. Por el tema de la inteligencia, yo abandoné totalmente el ejercicio, yo no hacía ejercicio, me la pasaba en reuniones, en un carro viajando, en cualquier lado a comerme cualquier cosa, bueno, mil vainas, ¿no? Ya con el deporte, pues ajuicio un poco el tema de la alimentación, se los cuento así, personalmente yo comienzo a entrenar fuertemente al comienzo, tanto así que alcanzo a organizar un grupo, ¿dónde está? Un grupo de running en Medellín, otro mito extraño. Yo soy de Bogotá y voy y armo un grupo de running con paisas, más raro aún, pero bueno, ahí los convencí también, Que te copiaran. Eso es lo raro. más raro aún. Y, Son muy y mira regionalistas. que en 3 meses bajé 10 kilos. Yo pesaba 84 y llego a pesar 74 kilos. Por la misma disciplina, pero pienso que es temas de alimentación, temas de, bueno, muchas cosas que uno también bien muy desorganizado. Bueno, ya la historia da un vuelto ahí, pero pensamos que la pregunta exacta es, sí fue duro al comienzo, pero también hoy como una nueva oportunidad, como no se cerró la puerta y se acabó el mundo, no. Pienso que uno no está preparado para es más como lo comienzas a asumir. Que igual, llegues a general, llegues a coronel, a subteniente, lo que sea, de seguro, algún día te tienes que ir. Eso no seguro. Lo que pasa es que uno no está consciente. Deberían decirle a uno desde el primer día que se inscribió en el formulario de la escuela, tenga en cuenta que esto se le vence, no le avisamos cuándo, pues se le va a vencer. Esa es la vaina. Y Luis, aquí entra la armadura, gente que ha llegado a aportar los soles
Lo han dicho exactamente igual que tú. O sea, gente que por todo lo que llegó a los soles, marica. O sea, que llegaron al arriba, al escaño más alto, nos dijeron, marica, y me levanté a las 3 de la mañana y no me llama nadie, no tengo que coordinar nada, no duermo. El comandante general, un comandante general de las fuerzas militares y un director de la policía dijeron exactamente lo mismo. Tal cual, y el rollo cuál es, el rollo es que de pronto en ciertos cargos y bueno, también por ciertas especialidades, el estrés es mucho más alto, ¿no? Pues lo digo en mi caso, haciendo inteligencia, pues no, yo estoy cargado a 3 celulares, el radio, una cosa, otra cosa, y al otro día tuyo te suena, porque es que originalmente el tuyo era el que no sonaba. Ajá. Pero el tema del sueño, no, tú me lo preguntas, me puedes llamar a las 4 de la mañana, yo estoy por ahí dando vueltas. Ya no, ya saben, no se desprograma. Pero pienso que uno vive más tranquilo. Ya uno coge todo con calma, ya uno puede dormir sin pensar, no sé, las tropas dónde estarán, la gente que tenga una operación tal, ¿será que amanecen o no amanecen? O sea, digamos que los problemas cambian de tonalidad. Pero, pero mira, Luis, que quiero en este momento darte una admiración total porque yo siento que de una u otra manera el, el, el retiro o ese día, sin importar la manera, porque o sea, no quiero ni minimizar una ni maximizar otra. La consecuencia posterior a la notificación para mí es la misma. Que tú digas que no o que sí, siento que no sé qué tan cierto sea. O sea, no me atrevo a asegurarlo pero yo quisiera, mi pensamiento es que 80-90% el efecto es el mismo. Si es por voluntad, si no es por voluntad, o sea, es el mismo. Y hablo particularmente, siento que a mí hoy todavía mejor dicho, yo siento que no he hecho el duelo. Hoy que te veo a ti, me inspiro, te lo reconozco, te valoro enormemente, porque siento que allí parte la verdadera transformación. Allí parte, o sea, cuando lo abrazas, cuando lo sufres de cierta manera, o sea, cuando de una u otra manera usted se abraza, yo creo que puede levantarse al otro día a construir otro. Yo siento que yo he vivido más en negación todavía. Siento que vivo más en negación, dándome vueltas de unas cosas, pensando en que hubiera sido sí, que hubiera tan, no sé qué. Había estado tranquilo, pero que día me llamó como mi mejor amigo, que me llama con todo su afecto a decirme, no, estoy aquí presentando prueba física y es la primer prueba física de hace 26 años en las que no estamos juntos y en la que no corremos juntos, porque siempre corríamos juntos, siempre teníamos el mismo, o sea, más o menos teníamos los mismos tiempos, ¿sí me entiendes? Entonces el man me llama con ese sentimiento de nostalgia, pero a mí me produce otra cosa diferente en la negación. Entonces yo siento que allí hay una transformación importante y siento que ha habido, o sea, siento que estás en una real transformación. Que no es fácil, claro que no es fácil. Para ninguno de los veteranos que hemos tenido aquí han dicho, no, si es que al otro día es fácil. No, no lo ha habido. O sea, de pronto no. Allí es ese, y esa, y ese, una manera. De pronto no esa adaptación es atravesar la etapa del duelo real. Y si hoy tuvieras un veterano frente a ti que se siente perdido, ¿qué le dirías tú, Luis? Bueno, pues creo que nada más le tocaste el tema y hay algo bien curioso en eso. Mira que, pues yo pienso, ¿no? Obviamente uno a veces desconoce cosas y desconoce desde el punto de lo que hablamos al comienzo. Uno a veces minimiza lo que ha hecho. Y, no, y ha sido curioso estos espacios porque ha pasado varias veces nos han llamado compañeros, ¿cierto? Y a pedir consejo, orientación. Y yo como que digo, y pues a todas estas, ¿yo quién soy para dar un buen consejo, no?
el pastor sí como alejado de la cosa, pero sí son gente que ya están en su primer paso, ¿cierto? No sé, tienen su retiro o les llegó lo que haya pasado, pero salen y en vez de sentirse perdidos o, no sé, echarse a la pena de la muerte, más bien dicen, venga, hablemos con alguien que ya haya hecho el proceso y que me oriente a ver qué hago. No hace mucho estaba trabajando en una empresa de seguridad y me pareció curioso porque pues me llama un compañero que sin, yo creo que se había cruzado palabra con él para ir 2 veces en la escuela de eso mucho, nunca habíamos compartido una unidad, nunca, no sé, una amistad o un algo por otra parte, ni siquiera de la especialidad ni nada. Y me llama, no, mira, es que hablas con tal, tal, tal. Y yo, ¿cómo estás? Es que quisiera saber cómo, no sé, cómo hago mi hoja de vida. Yo, ¿cómo así que cómo haces tu hoja de vida? Luego, ¿qué? No, es que ya me retiré y me dijeron que tú trabajas y que no sé qué y que te preguntara a ver cómo organizo. Yo, no, pues haga lo que yo hice. Ponga aquí esto, mire más o menos cómo homologa el tema, lo organizas. Y no, lo que te pueda servir, pues envíamele, yo te la reviso y no sé, miramos si hay alguna convocatoria, te la envío, o bueno, no sé, alguna cosa. Obviamente en algún momento se dio ese espacio donde entra en confianza y se desahoga y me cuenta por qué toma la decisión, ¿cierto? Es que es respetable cómo ve su momento, ¿no? Su espacio, su situación. Pero también le decía, ya, si tomaste la decisión o te llegó, bueno, lo que haya sido, ya, toca afrontarla, toca es dar el paso y seguir, teniendo en cuenta ciertas ventajas, que cosas que de pronto nos saltamos y pues no hay necesidad. Eso que a veces uno quiere más y tiene que sacrificar más. Y esa fue como la matemática que yo manejé. Entonces, por sacrificar más, pues poco a poco me fui quedando sin nada. Y pues yo le decía, marica, pues, tú ya tienes tu familia, vas ganado, ¿ya? Ah, quiere conseguir trabajo, bueno, tenga paciencia, organícese, mira qué tienes y eso es, eso es toda una terapia porque no vas a salir a la civil a decir, no, es que yo soy teniente coronel, contráteme. Así como tú ahí, 100 ahí haciendo fila. De pronto con más experiencia, con más cosas, con más habilidades o mejor presentado, no sé. Bájate de ese bus y más bien acomódate en este que es la competencia profesional que hay afuera. Es bien compleja. Pero más que eso, aproveche lo que no le puedo quitar ese momento. Tienes familia, sí, tienes tus hijos, sí, aprovechelos. Acompáñalos a lo que no pudiste acompañarlos antes, porque a veces no valoramos eso, ¿no? A veces, digamos que esta profesión te pide sacrificios innecesarios. O a veces crees que estar una hora más en la oficina te va a dar una medalla más, un reconocimiento, un grado más, y eso a veces no funciona. A veces solo es lo necesariamente posible o lo que es y ya. Pero a veces das, O no sé, la milla alguna, más, 6 centavos más y o eso de, no. o de pronto nadie te lo pidió. De pronto Exactamente. era lo que tú sentías, era lo que tú querías y era lo que tú ¿No? pensabas. Porque Sí, 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 probablemente no, total, total. nadie se lo pide a uno, pero tú crees que estás en la estrategia ganadora. Yo siempre dije, hoy día digo, y hoy, la vez pasada me dijo, pero es que usted sigue siendo la misma persona, pero ¿cómo voy a ser la misma persona? No puedo ser la misma persona, ya tengo No, ya no. 45 años, no puedo ser la misma persona. Y no me arrepiento de nada de lo que hice, nada, no me puedo arrepentir porque lo que hice, lo hice ¿Ya con pasó? las herramientas que tenía y en la estrategia que yo creía que era la ganadora y me llevó hasta donde me llevó. Entonces lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm. Sí, entonces pone que, ok, ¿qué pasa acá? Entonces yo que así, mi papá no sea tan expresivo, por así decirlo. Me dijo, lo puntual que era. ¿Ya? Eso era. O sea, de seguro, algún día te iba a llegar el día. Este es el día. Lo importante es que la tranquilidad, lo importante es que no hagas nada, lo importante es que no te llamen después, no sé, tal investigación, tal caso, tal vaina. Ya, si eso no pasa, ya, no pasa nada. O sea, estás bien. Caso contrario, por ejemplo, que fuera otras cosas y que usted no duerma tranquilo porque que la fiscalía te busca, que la procuraduría, que bueno, no sé, X, Y, W.
Y pienso que estos 6, ya se me pasó hasta el tiempo, como 7 años ya, he vivido muy tranquilo y me he dedicado a hacer cosas que por el mismo trabajo y la misma ocupación pues no me daba. Entonces puedo entrenar, puedo vivir saludable, puedo viajar, no sé, puedo ir a un cine sin preocupación. O sea, conoció mucha gente. Lo que decía Samuel es verdad, es algo extraño y lo he estado tratando de analizar bien, a ver cómo funciona. Porque sin quererlo, como el cuento, lo bueno como que se va pegando, ¿no? Es como contagioso. Y no porque sea un referente, no voy a llegar a los olímpicos ni esas cosas todavía, ¿no? Ya no. Pero pienso que la gente poco a poco va asimilando las cosas cuando lo vea bien. Y, y algunos momentos sí me he encontrado con compañeros y bueno, algunos de otros grados que sí tratan de entrarlo a uno en esa lucha de, y este porque sí, y este porque no, y este, no sé, ya. Eso, ese fue el naipe que me tocó a mí, ya, eso no hubo más. Ya al resto de la vida, si me lo preguntan, no, yo les puedo decir, no, mira, el camino puede ser este, el camino puede ser este, ya usted es el que escoge su ruta, como le funcione. Obviamente eso también lo descubrí y pues obviamente aquí sí toca darle un agradecimiento a Samael que en esas cosas extrañas de la vida me lo encuentro un día y abre otro camino que yo la verdad pienso que en todo lo que, poquito mucho que he hecho estos tiempos, ni siquiera me lo iba a imaginar. Y este tema de la educación o de la capacitación o de formar gente es bien complejo, pero es bien, ¿cómo lo llamo? Realmente te da más de lo necesario porque tienes que ser superior a esa persona que vas a tratar de formar, educar, capacitar, para entenderlo primero y para entender cómo entiende él lo que tú le vas a decir. Y ser instructor, profesor, bueno, no sé, tanta cosa te genera esa necesidad de que haya saber más. Y no, mira que todo comenzó por Samael. Y poco a poco me ha llenado más de retos. Y más de retos porque, no sé, algún día dije, yo mejor no me dedico a hacer nada. Le hago caso a mi mamá más bien y no trabajemos. Pero aquí para cerrar ya un poco, que durante 2 años me presenté a la escuela de posgrados de la policía. 2 años. Pues Samael sabe. Siempre que me presenté, siempre pasé. Siempre, siempre, siempre. Obviamente no titular porque, pues, no sé, vainas ahí, X. Y el día que menos me esperé me llamaron. Y me llamaron ni siquiera para dictar en especialización o pregrado, me llamaron para dictar en maestría. Yo decía a esta gente, ¿qué le pasaría? Obviamente, cada fuerza es un mundo totalmente distinto. Nosotros entendemos nuestro mundo porque es nuestra cosmovisión del ejército y nuestros rollos, ¿no? La policía es otro mundo. De pronto ya cuando hablaron con Miguel Vargas, que también trabajé alguna vez con él, pienso que algo les dijo. Ellos ven el mundo totalmente diferente porque su misión es diferente, su organización es diferente, su educación es diferente. Y yo tratar de adaptarme a eso, me tocó. No sé si bien, mal, estoy esperando todavía la evaluación, ojalá bien. Pero era muy curioso compartir en medio de ese punto de la confianza porque yo les decía, no, háganle, hablen todo lo que quieran. Desde el comienzo les dije, mire, yo fui del ejército, así, así, así. Pero pienso que a mí me contratan es por eso mismo, porque quieren que les dé otra visión de cómo son las cosas, para que también entiendan que no es solo lo que ustedes ven, seguridad ciudadana, sino que hay mucho más allá. Y casualmente me dan una materia que me hace espacio. Obviamente es un tema, no sé, se llama Fundamentos Teóricos de la Seguridad, pero pues para los que no saben, y ya para cerrar el punto de la clase, la seguridad arranca con el ejército, con los reyes, con el castillo, con la barrera, no sé, buscan un libro a ver dónde apareció la policía en ese paseo, aparecen mucho más adelante. Entonces, desde siempre hubo un soldado, desde siempre hubo un ejército. Y la seguridad arranca con los ejércitos y arranca con pues, todo el tema de gobernabilidad, terrenos, luchas, bueno, todo el rollo, ¿no? Entonces, digamos que daba la curiosidad que pues, me tocaba ser muy geopolítico en ese sentido, ¿cierto? Y todas las teorías están escritas así. Y una alumna que siempre fue la del debate, siempre tenemos en la clase alguien que sabe más, ¿no? Alguien que quiere debatir. Me decía,
es que esta clase está muy militarizada. Hoy hablamos de militares. No, no es así. Estamos hablando de la teoría de 1600, de 1000, de más atrás. La policía viene a aparecer es en los 1800 y ya 1900. O sea, yo no tengo la culpa. Eso, la historia dice que nuestra Policía Nacional, con todo el respeto y todo el cariño que les tengo, arranca de un cuerpo que arranca del ejército. O sea, es que no aparecieron por obra y gracia. Incluso ellos desconocen y yo les decía, va y mire los cuadros de la línea de mando de sus unidades, de las unidades originales. Cuando usted vea la foto y vea que el tipo tiene un uniforme como diferente, ahí viene que ese era un coronel del ejército. Porque ustedes arrancan como una fuerza nueva. Y obviamente, un tema constitucional, un tema muy diferente, pero hay que tener en cuenta las raíces. Y cerrando este tema, casualmente tuve la fortuna de tener 3 alumnos bolivianos de la policía boliviana que están pues aquí compartiendo su academia de formación. Y el boliviano me decía, lo más curioso es que ellos no entienden que la policía viene del ejército, pero en Bolivia nosotros somos muy militarizados, tanto que tenemos todas las costumbres todavía del ejército. Hasta ahora es que nos desligamos hace muy poco, pero usted ve y somos igualitos. Damos parte igual, tenemos los mismos grados. Pero bueno, eso, Y hasta hace poco yo me acuerdo que la policía, bueno, y todavía creo que hay la costumbre, creo yo que en los de vieja guardia, ¿no? Que se llaman por el grado militar, mi cabo, mi sargento, sí, sí. sí, Ellos ellos entró en son una por transición de grado, una rama ejecutiva, un tema y hasta ahora claro, están como acomodándose. Sí, pero los que son viejos sí se llaman todavía como por sí, grados del todavía se ejército. hablan sobre los grados. Incluso entre cosas, mi abuelo fue sargento primero de la policía, Ok, pero tenía grado igual que nosotros, o sea, sí, igual, no sí, mismo no, grado. tal cual, tal cual. Mi papá es alma bendita, ¿no? Mi papá llegó hasta el grado de sargento viceprimero en la policía, sargento viceprimero. No de pronto como se les coloca hoy en día el cargo como lo tienen, sino así tal cual como el que teníamos nosotros en el ejército. Bueno, después de todo, yo quiero agradecerte la sinceridad, Luis. La sinceridad a mí me parece que es una cualidad, una virtud, es algo que pocos seres humanos tienen y por eso es que hablar del proceso de transición es un tabú porque finalmente es difícil que la gente lo hable sinceramente, ¿sí? Entonces por eso es que de pronto no se logra entender el proceso, no logramos de pronto construir más conocimiento alrededor del proceso de la transición porque pues creo yo que se debe partir desde esa premisa de hablar con sinceridad de lo que sentimos y de lo que vivimos. Antes de pronto de despedirnos, no sé si nos puedas recomendar dentro de toda esta transición y dentro de todo este proceso, ¿qué libros de pronto has leído? ¿Tienes algún libro en particular que quieras recomendar a la comunidad tras la armadura? De pronto en esos momentos así medio complicados o en momentos muy llenos de alegría y de emoción, ¿qué música de pronto quieres recomendar a nuestros compañeros veteranos? Lógico que después de haber escuchado todas las recomendaciones que has dado y que luego vuelvo y lo quiero hacer hincapié ahí, que han sido muy sinceras y desde el corazón. Ahora en este punto, ¿qué de pronto nos puedes recomendar en estas dos áreas que te cuento? Bueno, de libros pienso que no me los he leído todos, pero pienso que hay uno particular, ¿no? Y es el monje que vendió su Ferrari. Ujú. Robert Sharman, más que motivacional, habla de muchos temas económicos, metafóricamente, pero pienso que ese libro es fundamental porque la historia, sin llegármela a dañar para que la puedan leer, habla de una persona que tiene mucho dinero, que es muy exitoso en su carrera, creo que es un abogado, que no estoy mal, pero en algún momento le da un infarto, tal, se iba a morir. Y él ya en su punto de que se siente que se está muriendo, alcanza como a reflexionar de su vida y se da cuenta que ha desgastado su vida en muchas actividades para ser la persona que es, ¿cierto? Exitoso, adinerado, con un Ferrari, pero cae en la reflexión que si quiere seguir viviendo, no puede seguir así. O sea, no es la forma. Literal, el COI vende todo, todo y lo dona. Y se va a un monasterio, a un retiro con unos monjes, donde comienzan a enseñarle cómo es realmente el tema de la vida y cómo liberarse de tantas cargas que
pues, los estereotipos y pues pienso que es más un tema de estereotipo lo que nosotros en algún momento se nos mete en la cabeza desde querer tener mucho poder, ¿cierto? El poder Ujú. económico, el poder de encargo, el poder de muchas cosas. Pienso que desafortunadamente, no solo los de las fuerzas, pienso que a veces muchos que están en ciertas ramas gubernamentales, cuando tienen ciertos cargos, grados y demás, se les mete ese poder en la cabeza y eso los El mata. ego. Sí, los mata y los mata cuando no lo saben manejar y no lo saben manejar en el sentido de que, pues yo lo he visto con mucha gente, no sé, somos antes de batallón, de brigada, de división y al otro día no eres nada, no tienes 3 carros, 4 escoltas, 20 motos y eso te mata esa estructura que tenías porque creías que eso era el mundo. Alguien me había preguntado la otra vez lo mismo, o sea, algo parecido. Incluso la pregunta era más extraña aún. Me dijo, venga, ¿y usted por qué no lo llamaron? Si usted era tan bueno. Yo le dije, no, pues yo no era tan bueno. Yo hacía mi trabajo lo mejor posible y me dan un reconocimiento, otro, lo hacía bien, lo hacía mal, no sé. Pero pienso que cuando llega y pasa toda esta situación, yo ya estaba preparado para que sí o para que no. Independiente que yo optaba por el sí. Pero digamos que nunca me aferré al tema material. A que es Ujú. que el escolta, que la camioneta. No, yo más bien trataba de usar los elementos puestos al servicio, pero para el servicio. Ya, para de contar. El día que no había carro, no había moto, pues mirar cómo hace, pero no es que mi moto, mi carro, mi oficina, eso no es de nosotros. Realmente eso está prestado, eso está para el servicio. Si al otro día no hay, pues normal, bueno, y ya, usted mira cómo resuelve. Pienso que esos son de los puntos de tener en cuenta, ¿no? Ya cuando hablas de otros temas, pienso que el consejo más sabio de toda esta situación es que desde que entres a la escuela, alístate para que te echen, porque te van a echar. Dice una amiga que tengo por ahí, dice, para estar desempleado, lo único que necesitas es estar empleado. Tener empleo. Tal cual. Entonces, para que seas un veterano retirado, independiente como llegues al retiro, literal, te van a retirar. O sea, alístate desde el primer día. Fórmate bien, estudia, Clave. cumple lo que más pueda, aprende lo que más pueda y haz contactos buenos, obviamente, porque si algo he aprendido yo y así alguien me corrija eso, es mejor tener amigos que plata. Pero si tus amigos tienen plata y tú tienes dinero, estás hecho. Pero realmente en este mundo moderno que estamos viviendo ahorita, lo que tiene más valor, aparte del tema económico metalizado, es el conocimiento. Entonces, si te expresas bien, si tienes un respaldo obviamente acreditado, diplomas y demás, si tienes experiencia, si tienes los contactos, porque eso es muy de redes ahora, mira, lo vas a hacer todo posible. Y te lo digo no solo por el tema de la clase que te contaba ahorita. Yo he ido a ciudades, he ido a eventos, y no he gastado un solo centavo. Me han invitado. ¿Por qué? Por las redes de contactos, porque en este mundo profesional tú haces un favor y te devuelven otro favor, y todo funciona así. Hay que adaptarse rápidamente. No es diferente a lo que veíamos allá. Lo que pasa es que la diferencia es que allá nos decíamos y era un tema jerárquico, pues que la estructura, pero ya afuera es otro tema. Ya, ya o te adaptas o te desapareces, porque es que el sistema por fuera no va a cambiar, el sistema antes está más acelerado. Y bueno, hablar de IAs y otras cosas es lo de menos, pero realmente hay que capacitarse mucho en las habilidades blandas. Pienso que eso es fundamental. Y te lo decía y por eso hice ese ápice en el tema de la inteligencia, porque eso cambia el tema. Yo no voy a negar que no puede haber alguien que no se exprese bien, que no exponga, que no convenza, que no. Es que eso es la vida, pero afuera eso es muy funcional. Esas habilidades blandas afuera es que realmente te van a funcionar más. Para lo que quieras trabajar. Mira, yo estoy callado porque me has dado una lección hoy. Primero porque claramente somos contemporáneos, porque te reconozco desde el trabajo, pero más por una bonita lección que me estás dando hoy. Y es volver a recordar una frase de un romano que en parte fue algo que impulsó este proyecto y hoy lo veo en ti y lo reconozco en mí y también en lo que hemos hablado. Y es que los militares somos seres humanos y como seres humanos, las cosas de los humanos no nos son ajenas. Y allí está que cuando colgamos nuestra uniforme,
pues tomamos una vulnerabilidad humana, natural, una vulnerabilidad del ser que hay que transitarla porque el trabajo obligó a opacar esa vulnerabilidad. Y tú lo dijiste muy claro y yo discutía cuando era subteniente porque toda la vida fui de pronto, ¿cómo se diría? Como inquieto y debatiendo y no sé qué. Tú lo dijiste hoy, claro, cuando en esa primera época de subteniente, el compromiso era mostrar tu valor, no el conocimiento. Podías saber equipo A apoyar, equipo B avanzar, lo que fuera, pero tu real reto, porque te lo dijeron, te lo dejaron saber, te dijeron, muy bonito todo aquí, esperemos que suene el primer tiro, a ver usted cómo se va a comportar. O sea que el reto de ese momento no era el conocimiento, sino tu valor. Y para demostrar ese valor, tenías que fortalecer tu vulnerabilidad frente al miedo. Y así se nos expande 20 años. Y lo dijiste algo muy, cuando yo de pronto interrumpí, no, nadie te pidió eso. Tú lo quisiste entregar. Y era de pronto cuando tú desempeñabas algún cargo. ¿A quién recuerdo yo, en mi caso personal, que a muchas personas de pronto que llegaban a decirme, no, es que tengo problemas con mi esposa, me voy a separar, que es que estamos trabajando mucho? Y yo de manera jocosa, yo les decía, parce, ¿sabe qué? Vaya, cómprese un pollo asado y tómese el día libre, pero llegue con el pollo a la casa. ¿Y por qué era mi cuento con el pollo? Siempre lo dije y lo digo hoy. El Ya pollo me asado a acuerdo. mi papá le sirvió toda la vida, marica. Toda la vida a mi papá le sirvió. O sea, el man sostuvo su hogar a punta de pollos asados, marica, te lo juro. El man medio la embarraba, se quedaba tomando cerveza y el man llegaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, con un pollo cuando éramos suficientes con pollo. Ya después tocaba llegar con dos porque éramos más. Pero lo más chistoso de todo es que el man llegaba con el pollo, nosotros escuchábamos, no importaba la hora que llegáramos, no importaba la hora que él llegara, perdón, y si usted estaba durmiendo, todos nos parábamos, todos los hijos, porque mi mamá obviamente estaba del techo, todos los hijos nos parábamos y nos poníamos a comer pollo a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. El man tomado, mi mamá del techo, pues que se lo tragaba, y mi papá le decía, "Mija, mañana hablamos. Deje comer a los muchachos tranquilos". ¿Sí me entiendes? O sea, el man decía, deje comer a los muchachos tranquilos. De manera jocosa yo le decía a la gente, parce, cómprese un pollo y lleve. Pero cuando yo tuve que atravesar mi camino, a mí nadie me dio consejo. Yo no le pude decir a nadie. ¿Me Ya no entendés? fuiste a O llevar sea, el pollo asado. claro, yo decía el pollo, pero, o sea, a mí no me sirvió. Entonces mi vulnerabilidad en ese momento le tocó, digamos, lo que tragársela y tratar de, ¿sí me entiendes? Y tratar de al otro día llegar a la oficina como si nada pasara, porque habían 1 millón de responsabilidades que usted no le daba cabida a poner su vulnerabilidad primero. ¿Me hago entender? Porque estaba el plazo, porque mi general, porque el enemigo, porque cualquier cosa. O sea, 1 millón de cosas, 1 millón de cosas. Y me acuerdo, no sé si Sama se acuerda cuando estuvimos en la Macarena, a mí me tocó pedir permiso un fin de semana, porque era ese fin de semana, para ir a Bogotá, poder estar con mi ex esposa y engendrar una hija que estábamos buscando. Pero entonces el plazo fue como vaya, ¿sí me entiende? Como vaya y vuelve. Cuando, cuando ya con el tiempo uno dice, marica, o sea, ¿te estás dando cuenta de lo que hiciste? O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que hiciste? O sea, fuiste, o sea, hiciste como una consignación y te devolviste. No tenía mucho sentido. Pero entonces era, no, es que usted no se puede ir, si, no, 1 millón de cosas que hacen que tu vulnerabilidad no esté allí adelante. Entonces hoy, gracias Luis, porque hoy nos estás dando los argumentos de por qué tras la armadura tiene que seguir existiendo y de por qué fue el origen también, ¿no, Sama? De por qué fue el origen de tras la armadura. Y el origen de tras la armadura era esto: mostrarnos vulnerables, mostrar lo que tú dices, que va a llegar ese día, que tú crees que nunca va a llegar, pero que el día tarde que temprano llega,
y que va a haber una vida después también, que vas a transitar y que también vas a poder sonreír y que también vas a poder construir amigos a tu alrededor y que también llegarán nuevos retos y nuevas cosas y simplemente pues abrazarla, abrazar esas cosas nuevas y continuar moviéndose, Sama. Por mi parte, eso es lo que yo tengo para decir en este episodio. Gratitud para Luis por tu tiempo, por tu vulnerabilidad, por darnos un respaldo o una justificación de por qué Tras la Armadura tiene que seguir existiendo. Un abrazo, Luis. Muchas gracias, Sama. Hace un año largo hablábamos sobre la construcción de la armadura y filosofábamos acerca de esa oración en la que la vivimos repitiendo y que al final decíamos, y llegado el caso, morir por defenderte. Y entonces John preguntaba y me decía, marica, ¿y si no nos morimos defendiendo, qué vamos a hacer ahora? Entonces el primer nombre que tuvo Tras la Armadura era vivir por defenderte. Pero defender qué, la vida. Y empezamos a buscar, a hablar sobre ese tema, que es, creo, el episodio que condensa todos esos pensamientos que teníamos cuando empezamos a construir Tras la Armadura, ha sido el de Luis el día de hoy. Porque la sinceridad con la que ha abordado el proceso, la sinceridad con la que nos ha contado la historia, es la sinceridad que va a permitir que las recomendaciones que dio el día de hoy y la historia que nos contó el día de hoy realmente lleguen a los seres humanos que están necesitando esa luz en el camino, que alguien que ya tuvo que vivir eso vino acá y de forma muy sincera lo contó. Creo que, creo que la vida nos pone con las personas en el momento y en el momento y en el lugar que nos debe colocar para que las cosas pasen. ¿Qué va a pasar? Cada uno cuenta la historia de qué va a pasar o qué le pasó en ese momento, en ese lugar y con esas personas y qué ha estado viviendo y qué ha estado construyendo o qué ha sido de lo que ha vivido. A cada uno nos ha tocado esas tres variables en diferentes momentos, bajo diferentes condiciones, escenarios muy, muy complicados, escenarios no tan complicados, escenarios de mucha felicidad, pero a todos nos ha tocado todas esas variables en diferentes momentos y digo yo, debemos disfrutar que eso nos ha estado sucediendo y que eso ha pasado y que es parte de la ecuación de la vida y seguirá pasando hasta el último de los días. Es mi conclusión, principal conclusión, creo yo, de tantas cosas que me han pasado por la mente y por el corazón el día de hoy. Y me uno, John, a tu agradecimiento de que le enviaste a Luis y yo obviamente por conocerte de tantos años atrás también, también tengo un agradecimiento muy sincero por este espacio que hemos tenido el día de hoy. Seguramente en otros momentos habíamos hablado de muchas otras cosas, habíamos visualizado temas laborales, habíamos hecho empalme en temas laborales y habíamos soñado y hablado de otros temas, pero en este espacio en particular hoy hablamos de nuestro proceso de transición y de transformación de un escenario militar a un escenario civil y estoy seguro que a todos nos ha dejado con muchas luces en el camino y con la alegría de reencontrarnos nuevamente en estos escenarios entre amigos. Agradecido totalmente, Luis. No sé si quieras despedirte con alguna otra frase para la comunidad de Tras la Armadura. No, pues primero agradecerles a ustedes el espacio y la invitación, obviamente a John, a Samael, que se han tomado todo este tiempo para todas estas temporadas y invitar a tantas personas, ¿no? Con tantas vivencias y tantas historias y que sin importar el grado o la historia, les dan abierto ese espacio para que, no sé, se desahoguen, cuenten, sean ellos, ¿no? Y sean ellos detrás como dicen ustedes, detrás de la armadura porque realmente te quitas el uniforme y solo queda lo que realmente era, ya no hay esa coraza. No más que una frase, pienso que el mensaje es de una invitación a que
La vida no se acaba, es un ciclo, es una fase, es una parte nada más. Te lo decía yo, me senté yo ese día y con 38 años yo dije, no, pues, que no he vivido nada. He vivido tanto que no he vivido nada y pienso que ya lo que hagas en adelante depende de lo que tú decidas y obviamente lo que quieras construir. Está bien si no quieres de pronto trabajar o hacer otra cosa, pero pienso que dedícate a aportar. También puede ser ese el mensaje. Y el tema de la construcción de la nación, ya hablando de muchos aspectos, no es tan solo pertenecer a una fuerza. Está en ser propositivo, está en ayudar, está en apoyar, está en construir en medio del amor, que pienso que se ha ido como difuminando en tanta cosa y desafortunadamente nos ha vuelto que nos volvamos ¿cierto? De ciertas alas, extremistas. Y realmente creo que el mundo, no perfecto, pero podemos vivir en un mundo donde se respeten las cosas. Piense diferente, te guste diferente, lo que quieras, pero sé respetuoso con el que no comparta tu idea y creo que todos podemos vivir bien. Pienso que es eso. Realmente esa es como la magia de la cuestión. No compararse con el otro, sí competir con el otro, pero sin hacerle daño a ninguno. Listo, ahí va la vida bien. ¿Qué más tenemos para agradecer hoy en este episodio, Samarra? Todos los nosotros crecemos a través de todos los episodios, pero este episodio, un abrazo, Luis, porque realmente quedo motivado y quedo pensativo y quedo entusiasmado, al igual que toda la comunidad. Por eso a la comunidad decirles que gracias por seguir tras la armadura. Cuando tú tengas la oportunidad, Luis, cuando salga tu episodio y tú se lo difundas, dile a tus amigos que se suscriban al canal, que le den like, que le den un comentario. No tienen que escribir un libro, pero un comentario de gracias es suficiente porque el algoritmo no reconoce qué dice el comentario, simplemente reconoce el comentario para que este contenido de tanto valor le pueda llegar a tantos veteranos que uno no cree, pero ahí uno sale del servicio y pasa por un periodo de tiempo de sanación, de reconstrucción, donde estas historias inspiran y le pueden mostrar no solo a los militares, sino a las personas de la sociedad también, encuentran herramientas para atravesar procesos o momentos difíciles. Gracias a Luis, gracias a la comunidad. Decirles que nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like, hacer sus comentarios y seguimos trabajando entre la Armadura Project. Chao Luis, cuídate mucho. Sama, mi gran amigo, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, cuídense, Dios los bendiga. Vale, hasta Chao. luego.